Suscríbete a La Panterita. Las de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos en La aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store. Y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, Arturo. Sacudió levemente el tema del mexicano. Sí. Se confundió Robert con Norman Harrison. Exactamente. Dijo que Robert es candidato a presidente y le dijo Santula, no, ese es su hermano. Contigo, Luis. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pushupé Quitadol. No está, pero al lave. Un ratito dice, ¿qué tal, Magdalena? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a la audiencia, ¿cómo estamos? Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a anticipar ya, ¿sí? Ok. Que tenemos, él es Denis Caniza. Sí. Él es recordman en la selección 4 mundial, el único. Sí, un honor, señor, estar sentado acá a su lado. Gracias. Nosotros somos todos. Gracias. ¿Qué como es la vida? Denis Caniza, recordman. Bueno, tenemos 11 aniversario de Claucol de Paraguay, marca líder en premio en el mercado y festejamos regalando un aire acondicionado 12.000 BTU. Entonces, nos va a decir Gerardo Rodrigo si está al DAVE o después. ¿Qué dice? No entiendo, no, porque... ¿Y llamarle a Peralta, ve? No, le podés llamar. Le podés llamar y después nosotros entramos ya con... niños ya sabe, pero ¿o querés hacer ya el Twitter ahora, niño? Vamos a subir el tweet, pero voy a subir. El aire acondicionado ya está acá, ¿verdad, Madalena? Está acá, entonces... y después vamos a sacar un finalista y de la llamada, pero nos va a decir si está o no está... Pero al DAVE, no entiendo. Está llamando, me muestra el teléfono para no hacer esperar a Magdalena, ¿qué hacemos? O está hablando en otros medios. No contesta, bueno. No contesta, no, es que no contesta, está hablando en otros medios. Estaba hablando en Radio 1, cuando venía escuchándolo para acá. Pues estaba haciendo un seguimiento de todas las emisoras. Esto que acaparó la atención del mexicano. Dicho sea de paso. Contigo, Luis. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Bueno, vamos, niño, ¿te parece, niño? Sí, señor, estoy subiendo antes la imagen. ¿El aire acondicionado dónde está? Abajo está. Recepción he visto. ¿Vos viste? Sí, yo he visto. Yo he visto que se bajó Rodríguez a buscar ayer. El mismo, 12.000 BTU. ¿Y por qué no hacemos la llamada telefónica? Ahora se están anotando los oyentes. Está la imagen del flyer de el aire que vamos a sortear, gentileza de Claucol, y allí dejan su nombre, apellido, sus datos. ¿Cuántos minutos tiene el señor para dejar sus datos? Y 15 minutos. 15 minutos. Teléfono 15 también. ¿Vos estás fútbol a lo grande, niño? Fútbol a lo grande. Yo voy a retuitear.
Genial. Muy bien, vamos a retuitear. Ahí está. Y dice así: dejen sus datos para el sorteo Claucol, aniversario Claucol. Estamos cumpliendo 11 años. 11 años, muy bien. Entonces, ¿qué teléfono, niño? 618-4700. Los primeros 15 minutos. Los primeros 15. Tenemos en 15 minutos con Twitter y tenemos con Los oyentes. los oyentes. El teléfono, ¿quién mano? Te voy a hacer el... Voy a hacer los papelitos, sí. Él va a hacer los papelitos. Ok. Muy bien. Cuando quiera, niño. ¿Atendemos, niño? Hola, buenos días. Buen día, niño. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? ¿Todo bien? Gustavo Vera. Gustavo. Últimos 3. 842. 842. Correcto, Gustavo. Anotado. Siguiente. Hola. Buenos días. Buen día, niño. Señor, ¿su nombre? Jorge Acosta. Jorge. Últimos 3. 992. 992. Correcto. Siguiente. Hola. Buenos Hola, días. niño. Sí, su nombre. Robert Pereira. Robert. Últimos 3, Robert. 529. 529. Correcto, Robert. Siguiente. Hola. Sí, buenas tardes, Nelson Galeano, Últimos 3, Nelson. 046. Correcto, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Serán y Neonix. En Neonix Serán tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Hola, buenos días. Hola, Jorge. Sí, su nombre. Marcelo Martínez. Marcelo, últimos 3. 330. Correcto, Marcelo. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Soy la señora Rosalinda Fretes. 204, mi 3 último. 204, correcto, Luis. En estas fiestas Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón e ingresa tus datos, su número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central, Ocibellala Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3, Rafael. 154. 154, anotado. Siguiente, 618-4700. Hola. Hola, niño. Buenos días, señor. ¿Su nombre? Hipólito Osorio. Hipólito. Últimos 3, Hipólito. 926. 926, correcto. Anotado. Siguiente. Hola, buenos días. Hola. Sí, su nombre. Avelino Ramón Morado. Avelino, últimos 3. 378. Correcto, anotado. Son 30 llamadas, niño, ¿eh? Sí, señor. ¿Y cuántas tenés ya? Hasta aquí 9. 9, son 30 llamadas. Ya volvemos. Ferro PCA con garantías de calidad y ahora todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro PCA. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro PCA, 39 años construyendo contigo. Bueno, queríamos hablar con una Petiar, dijo que no, pero ayer habló, vamos a hablar con Karunikov, si tiene alguna novedad que hablamos esta mañana. El jueves 25, hoy es aniversario 11 de Claucol en Paraguay, marca líder y premio en el mercado, festejando lo grande, regala un aire acondicionador de aire 12.000 BTU. Estamos con Magdalena Estigarribia. ¿Cuántas llamadas tenés? Hasta aquí 9. Sí, son 30 llamadas. 30. ¿Y Twitter mucho ahora? Sí. Ahora voy a, porque estoy... Seguimos. No nos da el tiempo Sí, para... sí. Minuto miramos. No te molestes conmigo. Sí. Pero miramos minutos. Buenos días, hola. Buenos días, ¿qué tal? Sí, su nombre. Luis Molinas. Luis Molinas, últimos 3, Luis. 861. 861, correcto, Luis. Siguiente, hola, buenos días. Hola, buen día. Señor Darío Benítez. Darío, últimos 3. 348. 348, correcto, Darío. Siguiente, hola. Hola. Hola, Jorge. Sí, señor, su nombre. Alcía Alcalá. Alcides. Últimos 3. 731. 731, correcto, Alcides, Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. El evento más esperado del año, el Black Friday, llega a Punto Pharma desde mañana hasta el domingo. Vas a tener descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. También puedes comprar desde la web, la app o llamando al 61 61 000 en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor, su nombre. Rubén Darío Vázquez. Rubén, últimos 3, Rubén. 336. 336, correcto. Muy amable, Rubén. Siguiente. Hola, buenos días. Sí, buen día. Nelson Navarro. Nelson, últimos 3. 290. 290, correcto, Nelson. ¿Cuántos anotado. de Claucol tenemos niños Hasta ahora? aquí 14. 14. Vamos a seguir. Seguimos, niños. Adelante. Hola, buenos días. Buenas, Oscar López, 425. 425, anotado. Oscar, siguiente. Hola, buenos días. Marcelo Giorgi, buenos días. 896. Giorgi, ¿verdad? Giorgi. Giorgi. Últimos 3. 896. Correcto, Marcelo. Anotado, Luis. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola. Hola. Sí, buenos días. ¿Su nombre? Francisco Valiente. Francisco Valiente. Últimos 3. 507. 507. Correcto, señor, anotado. Siguiente. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Niño. señor. Sí, su nombre. Luis Barrios, 802. 802. Hasta aquí 18 anotados, señor. Muy bien, de Claucol. Seguimos, niños. Hola, buenos días. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. 840. Repetime, por favor, se entrecortó. Hola. Sí, tu nombre. José Mareco, 840. Ahora sí, José, anotado. Siguiente. Hola. Hola, niño. Su nombre. Rubén Martínez, 569. 569. Correcto, Rubén, estás anotado. Siguiente. Hola. 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 Luis. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Hola. Hola. Hola, buenos días. 618-4700, más oyentes. Sí, señor, su nombre. Mario. Mario Alvarenga. Alvarenga. Últimos 3, Mario. Alvarenga. Sí, últimos 3. 691. 691, correcto, anotado. ¿Cuánto vamos, Siguiente. niño? Hasta aquí 21 anotados. Muy bien, seguimos, niños. Hola. María Molinas, 940. 940, correcto, María, estás anotada. Siguiente. Hola, buenos días. Buen día. Sí, su nombre. Manuel Basabe. Manuel González, ¿verdad? Basabe. Ah, Basabe. Sí. Últimos 3. Sí. 770. Correcto. Participan por el aire acondicionado premium. ¿Sí? Sí, señor. En el mercado como es Claucol y el aire acondicionado Semivirtu que regala por su aniversario. Twitter y teléfono. Teléfono, niño. Hola, buenos días. Hola, bienvenido a Centurión 349. 349. Anotada. Bienvenida. Siguiente. Hola. Hola, niño, Gustavo Medina. Gustavo. Últimos 3, Gustavo. 226, niño. Correcto, Luis. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vimayflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores. Hola. Buen día. Sí, buen día. Nombre. Guillermo Alonso, 715. Guillermo Alonso 715. Anotado, Guillermo. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre. Matías Bordón, 330. Matías 330. Correcto. Anotado. Siguiente. Hola. Hola. Sí, su nombre. David Salomao, 390. 390. Correcto, David. Joana Caballero, Joana. Últimos 3, Joana. 570. 570. Correcto, Joana. Tenemos los 30 anotados, señor, para el sorteo de Claucol. Bueno, Víctor Villalba.
Gracias a Claucol, al premio que tenemos, ayer trajeron el aire acondicionado. Vamos a conocer el ganador. Va a sacar, Magdalena, un finalista acá. Un finalista. Del teléfono. Y va a decir basta cuando le muestre el niño la computadora. Así es, Denis. Entonces vamos a tener, ahí saca el numerito. Vamos a ver. Ese es el tema de Víctor que aprieta todo así. Tiene que hacer toda una... para poder abrir. Ese es su fuerte, Víctor Villalba. Número 18. 18 corresponde a Luis Barrios, 802. Es el finalista 1. Así, niño. Luis Barrios, finalista 1. Final de la llamada telefónica a Claucol. Gracias, Claucol. Aniversario, 11 años, gracias a Claucol en Paraguay. Ahora da la vuelta a la computadora, el niño observa a la señorita Magdalena Estigarribia, dirá basta en qué momento y es el otro finalista. Lo que vos tenés que hacer, Víctor Villalba, poner 1 y 2. El primer nombre que sí, agarran. A ver. Ahí. Sí, pero sí, mira. Okay. Ya dice. El primer nombre que queda arriba. Andrea Britos, 918. Andrea Brito es finalista. Finalista, no podemos decir todavía claro, que es ganadora ni finalista. nada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para terminar esta ceremonia, muchísimas gracias a Magdalena Estigarribia. Ahí Víctor Villalba se acerca, le entrega el papelito. Hay 1 y 2. 1 y 2. Espera. Uno es Luis Barrios, 802, vía telefónica, y vía Twitter, Andrea Britos, 918. Y vos, Rodrigo, tenés que poner en el aire acondicionado el ganador. Ahí con el número, con la 3 cédula, final 3 número 1, ¿verdad? Sí. Así es. La señorita Magdalena le entrega a Víctor Villalba, se paró, se dio la vuelta y le entregó. Está sentada en el lugar de Pancho. Señorita. Al número 2. 2 corresponde a la ganadora vía Twitter, Andrea Britos, 918. Andrea Britos, 918 es la ganadora. Y vos le respondés que ganó. Ahora sí, tienen arroba Andrea AA Britos. Y vos le envías ahí. Ahora sí. Tiene que pasar por Oquín, Andrade. Tenemos aquí el premio, perfecto. Entonces, Sí, el premio está acá. Ella, Andrea, con su cédula de identidad, con los 3 números, pasa acá a la Oquín, Andrade del Telefuturo y retira su premio. La ganadora es Andrea Britos, 918. En el Twitter está como Andrea AA Britos. ¿Vos ponés la ganadora? Sí. Del aire acondicionado, premio de Claucol, y yo retuiteo. La ganadora es. Muchísimas gracias, Magdalena. Gracias por el presente y ahí ya tenemos la ganadora que pasará por la red. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a estar trayendo otros premios seguramente próximamente. Gracias, Magdalena, muy amable. Gracias. Magdalena Estigarribia, gerente de Claucol, gerente de marketing de Claucol, con el premio que está acá. Repetimos la ganadora. Andrea Britos, 918 los últimos 3. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias a Claucol, muchísimas gracias. El tema está en las redes sociales, sacudió el país. ¿Cómo te va nuevamente, Luis? Hola Arturo, muy buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué hará Robert Harrison con este tema y con los abogados? ¿Va a enviar un abogado a su representante a México para hablar con el... A ver, enseñarnos vos qué va a ser el procedimiento de Robert Harrison cada uno tomará el caso de Aldaya personalmente, puede hacerlo, ya lo mencionado. Gerardo, contanos, el abogado, contanos, Luis, ¿cuál es el panorama hoy? Sí, Arturo, como te decía ayer y decía hoy, bueno, seguimos trabajando, pero ya a estas alturas estamos cerrando la contratación de 2 estudios jurídicos, uno en México, para las acciones que correspondan en defensa de los intereses de la Asociación Paraguaya de Fútbol y del presidente Robert Harrison, y otro en la Argentina para personarse ante este juzgado, a ver un poco la supuesta investigación que pueda haber o no allí, para tomar conocimiento oficial al respecto, porque lo único que tenemos hoy es la palabra del señor periodista mexicano, y bueno, entonces esos son los caminos concretos hoy día que estamos tomando ya en este momento. Claro, Luis Canónico, esto es importante aclarar de comienzo a fin. Me parece que es lo que se debe hacer en circunstancias como estas y denuncias tan graves, ¿no? Así es, Arturo. Bueno, esto es un tema muy serio. El primer minuto lo tomamos con mucha preocupación, y porque, bueno, las palabras allí vertidas son acusaciones realmente graves que afectan a la institución misma, a la selección paraguaya de fútbol y, por supuesto, al presidente Robert Harrison. Entonces, acá hay unos derechos que proteger y nosotros vamos a hacer defensa de esos. El señor en México, ¿es mexicano, el abogado? Todavía no te puedo decir el nombre. Una vez que lo tengamos firmado, lo vamos a comunicar oficialmente, Arturo. Esa información yo digo porque si se da el nombre, nosotros podríamos llamarlo
a quien va a representar esta causa, si es que está radicado en México, por eso te preguntaba. Y la jueza argentina, ¿vos le llamaste, preguntaste esto qué es, qué no es, Luis, o no se hace así? No, Arturo, no hacemos porque, bueno, sería una invasión a la jueza, a su privacidad. Acá el procedimiento es, bueno, que un abogado allá matriculado en Argentina, esa persona, para eso primeramente tenemos que cerrar nosotros su contratación, tenemos que otorgar un poder para ello, y bueno, allí recién cumplido esos pasos, esta persona, representante, se podría acercar al juzgado de turno y mediante escrito solicitar algún tipo de información al respecto. En la jueza que tiene supuestamente que dice que ¿cuál es la falta? No, la falta no la sé porque, bueno, es lo que dice allí, pero los supuestos investigados son estos representantes que operan en Argentina. Es lo que se puede concluir de lo expresado por el periodista mexicano. Aquí lo interesante de Luis Canónico como secretario general de la APF, porque involucra al presidente, a la propia asociación, es esclarecer números claros, hechos claros, si hay documentos que se muestren, todo esto que conlleve a poder esclarecer, repito, algo tan delicado que afecta en lo personal y en lo institucional. Por supuesto, Arturo, eso es lo que queremos nosotros. Vamos a mostrar los documentos de la transferencia, para eso estamos solicitando las autorizaciones a la FIFA, porque los documentos que están allí cargados en la plataforma TMS tienen naturaleza confidencial, solamente las pueden exhibir las partes. Por ello nosotros solicitamos esa autorización a la FIFA para que podamos exhibir los documentos de la transferencia, que se vea que esta específica que mencionan de Adam Vareiro, que se realizó en el 2019, hay que aclarar, el presidente Robert Harrison no era presidente nacional en ese momento, fue realizada del Club Nacional al Club Monterrey, y allí se transfirieron el precio de la transferencia a la cuenta bancaria del Club Nacional, que está declarada en la misma plataforma de la FIFA. Ahora, debo preguntar del caso de Vareiro. Dice que un 50% quedó para el jugador, que después el jugador transfiere a los empresarios, ¿así fue o no? Eso es lo que están diciendo, pero yo no puedo entrar a tallar ahí porque eso es un manejo del Club Nacional. Yo solamente puedo hablar en nombre del presidente Robert Harrison y en nombre de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Qué es lo que te sugiere, Robert, en estos momentos a vos, Luis? Nada, Arturo, es mantener la calma, confiar en los procesos legales que vamos a iniciar. Y bueno, es algo que golpea, por supuesto, es algo que ha tomado una repercusión tremenda. En las redes sociales sabemos hoy cómo se expanden rápidamente este tipo de noticias, y bueno, desde la Asociación Paraguaya de Fútbol nosotros estamos a disposición para buscar aclarar todas estas graves acusaciones. Claro, también se menciona audios, entonces la pregunta es esta: si el periodista mexicano tiene los audios tiene que jugar en la selección, se cotiza más el jugador, a entender como que hay acomodos. Eso es lo que escuché, pero dijo que referían los audios, que supuestamente nombraban al presidente. No escuché que haya dicho que tenía un audio del presidente, pero... No. Yo no digo audio del presidente, digo audio, yo no estoy diciendo al presidente. Eso yo no puedo decir. Y bueno, ya cada persona en su foro interno, sea el representante que sea, sabrá qué hizo, si nombró a alguien, si no nombró. Eso es una cuestión de representantes, pero institucionalmente lo único que te puedo decir es que las convocatorias son cuestiones netamente deportivas, que los directores técnicos de turno son los encargados de seleccionar a los jugadores, y nadie dentro de la institución tiene la potestad alguna de influir sobre eso. Bueno, Luis Canónico, entonces tiene un abogado en México que sí, que va a representar a la APF, Robert Harrison. Uno a la APF y otro a Robert, ¿es el mismo para los dos? Seguramente será alguien del mismo equipo jurídico, lo vamos a definir. ¿Son dos? ¿Y el otro quién es? ¿O de qué nacionalidad? El otro sería Argentina. Sería un estudio jurídico en México, otro estudio jurídico en Argentina. ¿Alguna pregunta más para Luis Canónico? Denny, Víctor, niños, lo que quieran. Es importante, cuanto más se aclarezca, mejor. Cuanto más esto tenga una documentación, sí o no, como corresponde, me parece que Luis, que en homenaje a todos, esto sería muy bueno. Así es, Arturo, es lo que queremos, lo que buscamos, y bueno, vamos a seguir ese camino buscando que esto se aclare y bueno, ya proteger los intereses y la imagen tanto de la institución como del presidente. ¿Robert Harrison no hará ninguna conferencia de prensa? De momento no, de momento estoy hablando por él, estamos coordinando estas acciones y ya después oportunamente él saldrá a hablar. Gracias, Luis Canónico, muy amable, gracias.
Muchas gracias, Arturo. Gracias. Buen día a todos. Gracias, secretario general de la APF. Lo que tenemos que hablar es con la jueza. Santulio no habló. La jueza es Sandra Arroyo Salgado, la que según el reporte ¿Y tiene ella no toda es la la esposa de documentación. Julio Juan, hijo de...? La ex esposa del fiscal Nisman, ¿A quién que fue asesinaron? asesinado, exactamente, ex esposa de Alberto Nisman. Y no hay caso de hablar con ella. Porque dice el DAVE que no hay nada. Este señor asegura que fue imputado, ¿verdad? Sí, que ya la causa está abierta Tiene en una imputación, Argentina. sí. Y no está Gerardo Acosta, Acosta. el doctor. Sí. También que no habla con él. Sí, porque lo mencionan un par de veces también en el informe. Y al DAVE no contesta más. Apletar no quiere hablar. Apletar no quiere hablar, ¿verdad? No responde. ¿Y qué? Dentro de los imputados también se habla del, o sea, está el otro empresario, Uriel Pérez. Uriel Pérez. que ¿Y quién es trabaja Uriel también- Pérez? En su momento trabajaba con Pablo Velázquez, Sí. si mal no recuerdo. Con Pablo Pablo Velázquez Velázquez. trajo ¿Y algunos quién es Uriel jugadores- Pérez? Un Empresario empresario igualmente. argentino que llegó a traer jugadores al fútbol paraguayo. Un representante Y igualmente, trabajó sí. con jugadores de esta nacionalidad también. Pero Y al él DAVE no dice aquí contesta, que es Gerardo, está en otra radio. Uruguayo, veo, pero Ah, está trabaja hablando mucho en el en mercado otro medio. argentino. Es un representante. No, no es que te desvía, es probable que esté hablando... A la jueza lo que hablar, Arturo. Y estamos Sí. insistiendo, con la jueza lo sería lo ideal. Sí. Aquí estoy leyendo la historia de Uriel Pérez, fue representante, o sea, es representante y socio de Bragarnik en su momento. Hace unos meses ya salía un reporte de que estaba siendo investigado por lavado de dinero y que debido a esa causa allanaron la AFA en su momento. Tiene lazo con el representante Cristian Bragarnik, un informe de septiembre de este año, hace un par de meses ya se subía eso a los medios argentinos. Empresario con vínculos en México, investigado por presunto lavado de activos. ¿Cómo el tema? Sí, y ya el caso estaba a cargo de la jueza Sandra Arroyo Un Salgado. exjugador. Sí, fue jugador. Veo en Belgrano, San ¿Usted Martín, entiende cómo el tema no está Freddy Vareiro, su hermano, que hoy escribió en Twitter? ¿Ustedes vieron lo que puso? Vi lo del hermano. ¿Y qué esto es? La defensa. Pasa que a Freddy lo mencionan en el reporte porque el dinero, según este informe, se hace la transferencia a través de la cuenta de Freddy Vareiro. Sí. Dice el informe. Sí, eso. exactamente. Sí. Todo lo que dice el informe Claro, mexicano. claro. Lo ideal sería esclarecer cuanto antes mejor. Tiene Sí, que ser, es que ojalá, debe ser. claro. Mancillar un hombre, y si sos culpable, bueno, sos culpable, si no sos, no sos. Así nomás. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo te va, Arturo? Bueno, pero te estoy escuchando, ayer hablamos, volvemos a hablar ahora. Todo un tema, te habrán dicho tus compañeros lo que repercute acá. Y queremos... ¿Vos hablaste con la jueza, Pedro? No sé quién es la jueza. La jueza se llama Sandra Arroyo. Dice... ¿Y qué tengo que hablar con ella? Y preguntarle, Pedro, mi nombre está, no está mi nombre. Pero Saben que me están llamando a Paraguay, no está en me ningún llama, lado. ¿eh? No está en ningún lado. No, yo porque No como... está, estoy diciendo que no. Primero para estar, no está, no tengo nada que ver con lo que me están acusando de este hombre, no tengo nada que ver. No, por eso te No digo... estoy imputado, no lo conozco a Uriel Pérez, lo conozco de vista, nunca hice una operación con él, nunca hice una operación en todos los clubes de todos los que allanaron acá en Argentina, no tengo ni idea yo. Pero le quedaba cómodo a uno meterme en el medio, como le quedó a cómodo a uno meter a la asociación, hay un tema político que ya lo vamos a resolver. Yo sé de dónde viene, pero no puedo decirlo. Y yo siempre le digo a todos, vamos a estudiar la fuente. Yo quiero estudiar la fuente, a ver quién es el que dice, el que hizo los informes, a ver qué currículum tiene, si tiene denuncia, si no tiene denuncia en México, qué tipo de periodista es. O sea que vamos a estudiar la fuente, porque yo también te puedo decir Arturo cualquier cosa y Arturo tiene una trayectoria, entonces vamos despacio. Pedro, y el tema aparte, de los WhatsApp, de mensaje, audio, ¿esto qué ¿qué es? WhatsApp me está hablando? Yo no mandé ningún WhatsApp, y si vos mandás un WhatsApp, en un WhatsApp también te puedo poner cualquier cosa yo. No, por eso No, digo... igual yo no lo puse, no tengo WhatsApp, no mando WhatsApp, no tengo ningún WhatsApp. No, por eso, Pero- lo nuestro, pero es un tema, es una consulta, tomarlo como consulta Yo y te cómo lo- se no, te ve yo de te vos. digo bien, yo no tengo ningún WhatsApp ni mandé WhatsApp a nadie, pero igual poner un escudo de una selección rota con que sale dinero y todo por 2 WhatsApp y por una jueza que supuestamente está en Buenos Aires
investigando clubes de Buenos Aires en México y mete a un paraguayo a una asociación, evidentemente no le demos tanta identidad, no le podemos dar tanta entidad a algo. Obviamente ya veo que es un tema político, claramente. Y esto de Pedro Contano Play Market, que es una empresa tuya, ¿era una empresa tuya? No, es una empresa de hace años, sí, yo desde el 2019 que vendí las acciones. ¿Y qué tiene el registro público en Panamá? No, en Paraguay. ¿Y qué acá fue fundada la empresa? Sí. Sí, pero a ver, el tema lo tienen que hablar con Gerardo, porque Gerardo es el abogado, y está todo en el TMS, está todo hecho por papel, está todo presentado, están pagando los impuestos. Háblenlo con Gerardo, y él te va a sacar de la duda. Gerardo Acosta, queremos hablar con Gerardo. La verdad, que me llama la atención que le den tanta entidad a alguien sin saber quién es la persona que te está difamando. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y vos tenés idea? Y por las apreciaciones que me están dando en México, no es, digamos, de los más serios. No, pero una cosa es el mexicano y poder otra persona o no. Como otra persona. Y pregunto, ¿todo esto es el mexicano, el periodista de Récord, el que recogió? No, el que está atrás, olvídate, está guionado, es político. ¿Qué le importa al mexicano lo que está pasando en Paraguay? Si no sabe, no se preocupa lo que está pasando en México. Es lo mismo que vos hagas un informe de un mexicano y saque un escudo con el escudo mexicano con dinero que sale. Un atrevido. Y esto de que Freddy el jugador se quedó con el 50% del pase y después negociaron, también saltó, ¿verdad? ¿Qué es lo que saltó? Y esa es la pregunta que te hago. ¿Quién puede explicarle mejor? Se compra el pase del 50%, ¿verdad? Así fue. Sí. ¿Y después? No, y según este informe hicieron figurar el 50% del pase a un grupo empresarial, algo que no está permitido por FIFA, al menos eso dice el reporte. Por eso, Pedro, ¿cómo fue? Sí, tenés en mente cómo fue aquella transferencia de Adam Vareiro. No, pregúntale a Gerardo. ¿A quién? A Gerardo. Los papeles, todo, no tengo idea. Bueno, hay que preguntarle al abogado, no hay más. Sí, otra pregunta, discúlpame. No hay nada raro, él te va a explicar lo que sea, que está todo el TMS, está todo hecho bien clarito. Bueno, Víctor. Sí, otro último punto, y aclaro, es lo que... El jugador está mal lo que... No, es mentira que el jugador puede vender su derecho económico, ¿eh? No está dando una buena información, me parece, porque el jugador puede vender su derecho económico si está libre, ¿eh? Averigualo bien eso, Gerardo te puede dar una mano también con eso, o explicarte. Yo tengo entendido, no soy abogado, pero yo tengo entendido que el jugador en forma propia puede vender su derecho económico hoy. Pero, ¿puede vender a un grupo empresarial o a un club, Pedro? Ya te lo va a explicar a Gerardo, pero sí lo puede vender. Bueno, Pedro, sé que te buscamos nosotros, otros medios, y disculpanos tantas preguntas, pero la de vos qué más... prioridad siempre, por trayectoria. Gracias, Pedro. Y porque siempre diste buenas informaciones. Gracias, Pedro, muy amable. Y vamos a ver cómo se tiene el desenlace de esto, porque estamos buscándolo a Gerardo Acosta. Chao, Pedro, gracias. Dale, saludos. Gracias. Matías, ayer no entendió diferente, Pedro, lo conocemos hace años. Y queremos hablar con la jueza. Queremos hablar con Gerardo Acosta, el abogado. Y ojalá se aclare. ¿O no es cierto? Sí, ojalá se aclare. Eso tiene que aclararse. Vamos, mucho manoseo acá, ¿eh? Mucho manoseo, ¿verdad? Si sí, soy culpable o soy culpable, si soy inocente, soy inocente. Y si tenés que ir a una querella, hacé querella. Si alguien te perjudica tu imagen, ¿querella? No hay otra. Si alguien perjudica tu imagen pública, tenés que querellar. Que muestre, y si muestra los documentos y te compromete, ya otra cosa. Hay otra cosa también, Arturo. No, pero para eso a la cárcel todo. Tiene que comprobarse. Claro. Si no se comprueba, te surgieron tu imagen y te dejaron mal. Sí. Por eso, cuanto antes, mejor. Si tiene que ir el abogado va junto a la jueza, dijo... Sí, el abogado que va a ser contratado en Argentina. Si dice Pedro Aldave, yo no tengo ni idea de esta jueza que me imputaron. Sí. Si a mí me imputan, yo tengo que saber, tengo que tener conocimiento. Pedro Aldave dice, no tengo ni idea. Pero lo grave, ¿sabes que la jueza dice que tiene audio
Tiene llamada, tiene todo. Eso dice el mexicano que la jueza tiene. Claro que la jueza tiene. Siempre tienes que irte al mexicano. Por eso que vamos a hablar con la jueza. Con la jueza. Por eso dice el mexicano que al Dave le imputaron. Al Dave dice, a mí no me imputaron. El mexicano dice, está imputado. Y al Dave dice, a mí no me imputaron. La jueza. Es la jueza, es la jueza. Se viene el Black Friday a Tupi, descuentos reales que solo en Tupi podés conseguir. Desde mañana hasta el domingo, acércate a Pollán Esquina Músicos del Chaco en horario especial, viernes de 7:30 a 20 horas, sábado de 7:30 a 18 horas y domingo de 10 a 17 horas, o hace tus compras las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay desde la Play Store o ingresa a dimo.com.py. Entérate más en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une, unite a Dimo. Claro, que se dice que el 50% que le dice se quedó al jugador, le compró el grupo empresarial al jugador. Así es. Y tiene que ser un club. Que es el grupo Playmaker según el informe mexicano. No, por eso hablamos con Peroldave, que tenemos que hablar con Gerardo Acosta, porque dice, esta pregunta va para Gerardo Acosta, el abogado. No hay vuelta a quedar. Y yo sé que están en todos los medios, están en todas las radios. Y yo quiero aclarar, la pregunta que le hacía es en base al informe, nada de que no se entienda mal, porque dice textualmente una parte: en resumen, esta simple operación comprueba que se utilizó una estructura indiscutiblemente ilegal a través de una sociedad extranjera denominada Playmaker para que pudieran comprar derechos económicos, situación que está absolutamente prohibida por FIFA. Simplemente bueno, pero esa es una sanción de FIFA, no es la justicia ordinaria. Vos no te vas a ir preso por eso. Vos por eso la justicia te puede sancionar la FIFA. Eso que hiciste no se hace. Va a traer contra el principio del play-off. ¿Cómo se dice? ¿Play-off se dice? Fair play. Perdón, el fair play. Me fui al fútbol mexicano. Pero hay que preguntarle a un abogado si entiende si hay que poner una cosa como esta que... Esto me parece que es una sanción FIFA, ¿verdad? Sí, porque incluso el informe dice aquí, las sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de FIFA para este tipo de infracciones y graves vulneraciones a la reglamentación pueden incluso llegar desde prohibición de efectuar transferencia, descenso de categoría para el club, deducción de puntos y hasta retirada de un título. No, yo digo, ¿qué implicancia puede tener para que nos enseñe Gerardo Acosta o alguien que conozca, que nos diga, si yo compro, yo puedo ser sancionado por la FIFA, ¿verdad? Sí. Hasta ahí. Acá lo grave, Arturo, es que dicen, no sé, ¿verdad? De que se utiliza la selección para promocionar jugadores. O sea, dicen. No, pero eso es lo que dice el mexicano. Sí. El mexicano. Yo te puedo decirme, demostrame. Sí. Allá es una cosa, entonces ahí lo involucró a Berizzo. Y hay un detalle. Pero condice con el resultado, tú das la selección también. Pero hay un detalle allí, Denis. Sí. La convocatoria, o sea, la transferencia de Adán a Monterrey se da antes que él sea convocado a la selección. Es uno de los casos. Claro, pero este es el caso puntual, pues. Sí. Este es el caso que vamos a la selección. Después lo demás ya depende de cada Vamos a la entrenador. selección. ¿Quién no merece jugar en la selección? Porque dice Denis, este es el resultado. ¿Quién, por ejemplo, está impuesto? ¿Jiménez? ¿Quién Jiménez? ¿Gastón? Que ya no vino más en este último Ya no vino. En este último. No, ¿Tuvo pero cuánto ¿cómo? tiempo al pedo en la selección? Pero ¿cómo sabemos la pregunta? Cuando vos perdés, no tenés los derechos a la defensa. No tenés. Si este equipo andaba bien, hoy no íbamos a hablar de quién está y quién no está. No se ya está hablando de esto. No, el tema es que como está mal, está Pasa mal. que si tiramos nombre por tirar es Sí, como también, que- también. No va a Al manosear jugador que nombre lo al elegía, Pedro. por Yo eso, te puedo claro, decir que claro. estoy de acuerdo con Claro, Víctor Villalba. Ay. Yo conozco jugadores en equipos que jugaron, entonces vamos a ir a las malas lenguas, a los malos pensamientos, y vamos a decir que el que vino hace poco acá en el barrio Marica López jugó 3 partidos y ahora le demandó. ¿Cómo es posible, te van a decir? ¿Por qué jugó? Y López jugó porque jugó. Y vamos a esperar los audios que No, supuestamente eso- tiene no, la eso, otra la cosa. jueza. Pasa lo siguiente. No, Que puede Hay- estar involucrado también ahí. Hay no sé. convocatorias que fueron llamativas, por lo menos para mí, pero tampoco voy a ponerme a decir quién tal situación, porque si no parece que yo estoy confirmando que eso se dio. Convocatorias llamativas, después el tiempo dirá qué finalmente sucedió. Es que el tiempo ya nos dio cómo está la selección hoy en día. No, está Y bien. todo lo que Denis. pensamos, todos los paraguayos que No, pensamos de la selección. a mí no me metan en No, claro. Singular, No. si Denis No. Canice dice que Harrison tiene que irse, No. tiene que renunciar, que es lo que es Denis Canice. No, ya sé, Yo mi postura. yo cada uno se hace cargo de lo Sí, que dice. claro. Yo creo que lo que están. Y si estamos mal no es producto de que ahí se haya acomodado. Es lo que yo creo. Poder decir cómo lo pone Ángel Romero, que no tiene equipo, poder decir cómo Oscar Romero no tiene equipo,
¿verdad? Sí. Puedo decir, ¿y cómo vino López a jugar en Olimpia? Y vino y se fue. Yo creo que En muchas Cerro, cosas- en Cerro Porteño, pagaron 400 millones por Mateus, 400 mil dólares. 400 mil dólares, sí. Hoy quedó fuera porque consumió algo, quedó fuera. Y van a decir, ¿cómo fue? ¿Que le van a sancionar al jugador, viejo? ¿Cómo es? Acá lo que tenemos que ir con las pruebas reales ya. Si, Claro. si existe. Entonces termina el manoseo. Y futbolísticamente, este equipo no caminó. Y ahí están las pruebas también, Arturo. ¿Cuál prueba? De que estamos mal, No, por de que eso- algo se hace mal en la selección. No, yo no estoy discutiendo Último eso. estamos en la tabla de posiciones mientras, casi último. En el medio de Venezuela y Bolivia Bueno, estamos. yo no estoy Y discutiendo. anteriormente peleábamos ahí con la Argentina y Brasil. Sí, así mismo, Uruguay, y voy a ponerme en abogado del diablo, Uruguay cambió a su histórico, no está bien, son todos famosos. Si vamos a ir por el rendimiento de las selecciones sudamericanas y nos tomo partido, salvo Brasil y Argentina, están todos metidos en un enredo. Están todos metidos en un enredo. Pero hoy nos salta lo que saltó aquí en Paraguay, en Uruguay. Perdón, aquí tiene que Dene Caniza demostrarse si esto es cierto o no. Así Claro. nomás es. Por eso hay que llamar a la jueza. Y lo contestan, De saltar Por puede él, saltar, te de digo. día que sea Claro. real es otra cosa. Claro, Solo por que él, hoy claro, todos toman claro. por el mal momento de la selección, parecería que es real. Entonces, como Claro. ya está herida, ahí, bueno, peguémosle, vamos No, a abrir no, la lo que herida. yo y quiero saber empezamos que si a- la Es que la cosa- selección está mal, niño. No, o sea, pero vos eso- mismo estás diciendo que Pero está mal siempre. Siempre está mal, Bueno, pero y- no pasa por los dirigentes. ¿Y O qué sea, quiere que es llame a la por hora la de inefectividad de defenderlo? nuestros jugadores también. No, Ellos no, entran a no, jugar, no entra Robert no, Harrison. es Yo no entro Es decir, yo creo que políticamente. los cuatro del Pasa por fondo, los- es un todo. los que están jugando tienen mérito para jugar. Yo no puedo juzgar que están impuestos. Berizzo convoca siempre a los mismos jugadores. Y habiendo otros jugadores que merecían Eso ser brillante, convocados. es tu opinión, yo también creo que tiene que Claro. haber renovación. Claro. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber renovación. Y en eso siempre coincidimos. O sea, Claro, pero los y hay un futbolísticos- error de la PF pero también. hay dos Sí, cosas. O sea, estamos claro, mezclando dos claro. temas diferentes. Una situación es la supuesta denuncia que saca el mexicano y otra cosa es la situación de la realidad. Para mí no Claro. se tienen que mezclar las cosas porque no va un camino por el otro. ¿A quién le conviene? Vamos a suponer que esto sea real. ¿A Sí. quién le conviene que la selección vaya mal? Todo lo contrario. Le conviene si supuestamente pasa esto. A ellos le conviene que la selección vaya al mundial porque van a poder hacer más este tipo de cosas. Si supuestamente es real, ¿qué le conviene a ellos? Que la selección ande bien, no que ande mal. Con esto no vender jugadores ni siquiera a la esquina, ni a la Liga de Formosa vas a vender así. Si así de mal andamos. Es lo opuesto. A la selección tiene que andar bien para que vos puedas hacer eso. Si es supuestamente real lo que parece que se dice, ¿entendés? O sea, la situación es peor. O sea, con Niño, esto no va para abajo. el jugador necesita solamente entrar 5 minutos en la cancha para hacer. Si le están tasando de $200,000, te va a costar $1,500,000. Estoy de acuerdo. Pero, Sencillo, pero última vez en la no hace selección falta va que gane para o que abajo. pierda. Viene para abajo. Y por eso, pero no ya- hace falta ya que gane o que pierda, ya- aunque ya- esté ya- último. ya no es el Necesita currículum de- vestir la camiseta 2 minutos nomás para que el empresario le ponga $3 millones. Acá lo que dice Denny es que se Desde utilizó la- la selección según el mexicano Para poner valorizar. jugador, para poner jugador. Ahí está, según la... Según el mexicano. Así es, ¿verdad? Sí, Claro. así Y es. acá se lo involucra Vareiro, pero, en ese tema también. Sí, porque él llegó a ser convocado alguna vez a la selección. Y pasa que se da la transferencia, lo compra Monterrey y justo el jugador no resultó, cosa que tampoco ayuda porque el jugador no funcionó en Monterrey, se lesionó, casi no jugó. Y ahí hablan del tema de que necesitaban que el jugador sea convocado a la selección para hacer la transferencia. Y no puede hablar, ¿quién va a hablar ahí? Es decir, para este informe el jugador no tiene ningún mérito. Y al jugador lo destrozan prácticamente en este informe, siendo realmente sincero. A un jugador. Al jugador, Claro, pero repito, es el informe mexicano el que dice, no somos nosotros Claro, los el que informe estamos mexicano. diciendo. Porque el informe habla de que con el jugador no pasa Porque nada. de ni de conocer que- el mercado mexicano. ¿Cuántos Sí. cuántos jugadores fueron y triunfaron de México como con varios que por algún motivo no triunfaron? O sea, y esta situación pasó con Adam. Y en ese momento futbolísticamente aquí era figura en nuestro torneo, le iba bien, que no funcionó, no prendió, allá ya es otro punto, ¿verdad? Ellos atacan de ese lado que no rindió. Y hay otros jugadores que sí fueron grandes figuras, ¿verdad? Para qué nombrarles sabemos todos los que le fueron bien en México. Pero Como en los también están que equipos no de fueron fútbol bien. ocurre también. Claro. Jugadores Sí. que vienen, nos rinden y se van. Claro. Pero acá vino con sueños López, el colombiano. Nos rindió y está jugando en Colombia. Así en es. algunos casos sí, otros no. Nicolás Domingo vino acá, no caminó, jugaba en Independiente. Y ahora le denuncia a Olimpia. Y así hay. Hay varios. Leo esa partecita, si me permiten, leo esa partecita que relaciona a la selección y justo anteriormente había tocado el tema de Adam Vareiro. Es simple, un jugador por tronco que sea, al ser llamado a la selección nacional, aunque sea a 2 convocatorias, automáticamente eleva su precio y de paso evita la sospecha de fraude del club comprador, ya que estarían negociando a un seleccionado nacional.
Lo que pocos sabían era que esos llamados a la selección nacional no son parte de un control de calidad del jugador, sino una simulación, un engaño para convertir en un jugador malo en bueno y de barato a caro en una convocatoria. Eso es lo que dice Denis, la cotización y sabe el récord, es decir, un jugador cuesta esto, pero juega en la selección, está en el banco, juega 5 minutos, se eleva. Claro, no importa la posición en que esté la selección. Pero te ayuda también. Una cosa es una selección de bala que ya no va a la selección, ya no es la misma pero selección, niña, ya no te venden como claro, antes. pues Paraguay últimamente por eso, pues para imagínate, hoy en día con el nivel que tiene la selección, un jugador que te cuesta 200.000 venden a 2 millones de dólares. Imagínate si estamos en la punta te va a vender a 7 millones de dólares. Ahí es diferente. Por eso hay negocio todavía en el fútbol, le conviene desde el lado que esté media tabla para arriba y que esté en un mundial, no de media para abajo. Pero igual nomás hace negocio estando ahí abajo. O sea, pero te consta. O te guías por lo que tiene que ver con los mexicanos. Y ojalá que salgan los audios que tiene la... ¿Cómo se llama? Los supuestos audios, la jueza. La jueza. Yo me voy a guiar por lo que dice la jueza. No me guío por cuando llaman por eso. Los involucrados. No me sirve a mí. Porque es fácil, no me sirve pegarle a la distancia y principalmente por Vareiro, porque para mí es un jugador que tenía condiciones. De que prendió, no, porque aquí yo le quito fuera a Vareiro, a mí ese no es el problema para mí. Y por aquí el lo grave es lo que dice ahí que se utiliza la selección para meter jugadores y promocionar. Yo le quito a Vareiro de ahí. Creo que no estaba ni en la presidencia de Robert cuando Vareiro estuvo. No era presidente y aparte el jugador, como decía Jorge, antes de ser ya fue transferido a Monterrey. Pero a él le nombra a la familia, le nombra la cuenta del hermano y él está en el informe principal, es la figura principal, después el nombre de la cabeza del presidente. Pedro Aldave dijo, yo no estoy imputado, porque si Pedro Aldave nos miente, queda mal. Y yo no creo que Pedro Aldave haya mentido, porque si vos te imputado, bueno, llamen por el doctor Álvaro Arias, por favor. Si es que vos está imputado, vos vas a saber que está imputado, o vas a nombrar un abogado. No sabemos. No. ¿Y cómo yo voy a decir? Él de acá y ahí dice que está imputado Pedro Aldave. Claro, él dice que no está en ningún caso. Pero muy mal quedaría Pedro Aldave si te dice yo no estoy imputado y está. ¿Cómo le va a creer después? Yo creo en lo que dice. No y que no conoce a Uriel Pérez, porque una parte le relaciona también allí la nota. ¿Y qué es lo que dijo el mexicano con Santula? Suárez. Yo soy un periodista de investigación y yo no, lo que yo escribo en esta, que es la cuarta entrega, que yo he titulado Negocios Obscenos, primera entrega, segunda van, cuarta entrega, no se basan en los dichos de un periodista, se basan en lo que aparece en los dichos o en los hechos o en la documentación que aparece en la carpeta de investigación que maneja una jueza de nombre Sandra Arroyo en Argentina. O sea, esto ha ido avanzando a medida de los cateos que se hicieron en meses pasados, tanto la Asociación de Argentina de Fútbol como a 6 clubes, así como a las oficinas de Uriel Pérez Jaurena y algunos otros representantes. No son los dichos de un periodista, los audios a los que he tenido acceso, porque la carpeta es muy grande, las conversaciones de WhatsApp, hay cosas que no se pueden ventilar porque son temas confidenciales o son pruebas que si se hacen públicas tienen su valor probatorio y pueden ser desestimadas. Yo he tenido acceso a esa carpeta. Yo no hablo de supuestos, hablo de los dichos que aparecen en esa carpeta de investigación. No son dichos de un periodista. Aquí hay 2 imputados ya declarados. Aldave Ortúzar, que es un ciudadano argentino, pero que tiene amplias negociaciones, son una sociedad evidente con una empresa que tiene capital de paraguayo que se llama Playmaker Sport Manager, que es de Petincar en Panamá y en otros lugares, y a medida de como han ido avanzando las investigaciones, pues es que han ido apareciendo personajes del fútbol paraguayo, del fútbol mexicano, y obviamente a mí lo que, como periodista mexicano que soy, lo que a mí me llamaba la atención, o lo que me llamó la atención es buscar las ligas que tuvieran con el fútbol mexicano. En este caso, el tema de las selecciones menores, lo que aparece en las escuchas, yo no conozco, nunca he tenido la fortuna de hablar con Harrison, ni con Aldave, ni con este abogado, y bueno, las escuchas en teoría son ellos. Yo no te podría decir si efectivamente son ellos. Lo que dice la carpeta de investigación es que la voz de fulanito que habla de esto.
ellos ocupan estos audios y estos WhatsApp en la fiscalía para ejemplificar un modus operandi. Esto que manejé de las elecciones de Paraguay tampoco es el hilo negro, es algo que sucede en Argentina, que sucede en Brasil, que sucede en México, que sucede en muchos lados. ¿Por qué? Porque todos los jugadores, si cuestan un peso y llegan a una selección o son nominados, automáticamente aumentan su valor. Esos son valores entendidos no exclusivos de Paraguay, sino lamentablemente del fútbol. Ahora, partiendo a lo que yo escuché y sobre lo que dicen algunos audios y conversaciones de WhatsApp. En caso concreto hablan de que tienen que bancarle, hablan de un asistente, de un apellido que no recuerdo, no quiero citar, de un asistente del Toto Berizzo, donde le dicen que tiene que llamar a una selección menor a un jugador, tiene que jugar a sudamericano, porque ese jugador lo tiene que cotizar para vender. Hay muchas federaciones en el mundo, principalmente en Europa, que tienen candados. Para que llegue un jugador paraguayo, mexicano, o llegue un jugador extranjero, tiene que haber sido nominado, llamado a una selección juvenil o una selección mayor, porque es prácticamente un control de calidad. Lo que yo escucho en esto es algo que yo he escuchado en muchos otros, en otras federaciones, también en México. El tema es que no se podía aprobar. Ahora lo están documentando y probando para ejemplificar un modus operandi gracias a una investigación judicial, no a los dichos de un periodista. En este caso, Ignacio, ¿se menciona algún nombre de jugador, algún jugador que haya recibido una convocatoria directamente con un fin de aumentar su valor en el mercado? Mira, como las escuchas primero no tienen un dato preciso para saber cuándo fueron efectuadas estas conversaciones. Me imagino que debe ser una investigación que lleva no meses, sino quizá lleva años. No preciso y no precisa la investigación en qué momento, en qué fecha fue tal o cual conversación, por lo menos las escuchas. Pero sí, por ejemplo, te relato que alguna que menciona ahí es una de Moas, un jugador que fue a selecciones menores y que le llamaron que tenía que jugar, no sé, un partido en selecciones menores porque tenía que salir y lo iban a traer a México. Un jugador paraguayo que tenía que ser convocado a selección menor para poder ser vendido a México después. Y para poderlo vender a un mejor precio, que lo cotizaran mejor, porque pues era un jugador de selección juvenil, pues nadie en México no te iban a decir, ay, es jugador malo, es un seleccionado juvenil de paraguayo. ¿Y que no da el nombre? Deja buscarlo aquí, porque incluso eso lo documenté no en esta entrega, sino hace algunos meses. Documenté, ahorita te doy el dato preciso, pero hay una columna que yo titulé Juárez, colapso, dudas y deudas, y ahí va a aparecer todo lo que sucedió en la compra de un jugador paraguayo, donde aparece el presidente Celso Cázares, donde aparece Juana Pleyar en la negociación de Armoa a Juárez. Y vas a ver ahí los WhatsApp que se tienen, donde dice que van a modificar el precio, pero por ejemplo dice el presidente, para hacer más claro el documento entre Armoa y Luqueño sobre la forma de pago de adenda, se lo vuelve a enviar. Lo modifiqué un poquito, pero sin tocar los números absolutos, y dicen cómo tienen que pagar los $300,000, que si es con IVA, si es sin IVA. Si buscas eso vas a encontrar WhatsApp que tienen de Celso Cáceres, como tienen de mucha gente. Monumental. Habla de Celso Cáceres y todo. El expresidente luqueño, Celso Cáceres. Bueno. Sí, pero ¿quién salpica a varias tiene los personas. audios? Hay audio, dicen. No, pero ¿y por qué no pone el audio? Que salte. O sea,
Si es que tiene. En su informe él habla que hay una segunda parte que él va a revelar después. En su informe escrito de ayer, no en el audio, o sea, no en la nota aquí, pero dice que hay una segunda parte que va a dar a conocer. Lo ideal aquí para todos es que dé a conocer eso, esas pruebas. Claro, acá lo tiene eso que es lo hacer, mejor. sí. De todos estamos Porque de acuerdo. así como lanza su denuncia, tiene que tener sus pruebas. Tenga la Si prueba. yo te digo Claro. a vos, ponele al niño Jorge, y vos sos X, Claro. vos no te vas a ir preso por eso. Para decir la puta. ¿Cómo ese representante le acomodó al jugador y así el cuerpo técnico aceptó por él? Él va a decir, está mal. No es ético. Si yo hice esto, puedo ser sancionado por la FIFA. Por eso queremos hablar con un abogado o un fiscal. Pero si yo me meto en lavado de dinero, ya es otra cosa. Sí. Son tres cosas distintas. Totalmente. Denny Caniza, ¿por qué no jugó él? Y porque tiene que jugar 7 minutos. No me digas, sí, ponerle, porque tengo una transferencia. No va preso por eso. Pero éticamente está mal, Arturo. Totalmente de acuerdo. Éticamente está muy mal. Totalmente, no estamos defendiendo. Estoy ¿Entendés? diciendo a la audiencia 3 puntos distintos. ¿no? Es distinto, claro. Es decir, no te va a ir preso porque vos le dijiste al otro ponerlo. Me decís, está mal, está mal. Está mal el que te dice y está mal el que acepta. Sí. Muy bien, terminó. Tema 2. Yo compré el pase de él y tengo para mí el pase. No, físicamente no puede ser. Entonces la FIFA le puede sancionar. Pero si ahí se involucra dinero, el lavado cambia la película. Por eso hay que hablar con gente entendida, porque estamos abordando distintos temas que son muy sensibles y no podemos mezclar todos los tantos. ¿Verdad que es cierto? Sí. Totalmente. Son cosas totalmente distintas. Llamarle a fulano, yo le llamo. A ese te dice un empresario, igual tú lo llamas a fulano que te va a hablar. ¿Y cuál es el problema? Te facilita que hable. Ya está. Ocurre. Lo que tenemos que separar es lo deportivo de la causa penal. Claro. Ahí O sea, es, lo deportivo que claro. está mal hacer eso si es que se hizo. Y yo me digo por eso. Lo penal que ya está en manos de la jueza Y la argentina, jueza que va a determinar si hubo lavado de dinero. Pero lo si que hay dice cosas Pedro raras. Aldave, yo no le conozco. Cuando dijimos el nombre de la jueza, ¿qué dijo Pedro Aldave? Sí, que él no está, No le conoce está luego. imputado, y él no conoce a Uriel Pérez, eso aclaró, porque se lo menciona a Uriel Pérez como vínculo cercano al grupo Aldave Aplejar, y él dijo que no lo conoce. Y otra cosa, no tiene si yo vínculo te con él. muestro a vos y te digo, estás autorizado, y no estoy defendiendo posición, puede pasar con Cerro, Olimpia, Guaraní Nacional, con el que fuese, yo te puedo dar algún papel de autorización para que gestiones todos mis jugadores. Eso no es delito. No es delito. Yo te tengo un papel donde dice que Víctor Villalba, en representación de fútbol a lo grande por club, en la segunda división del fútbol paraguayo, gestionar por transferencia a mis jugadores. Y te doy una certificación. Porque cuando vos ya negocias a mis jugadores, vos tenés que mostrar un documento que está autorizado, Sí, ¿verdad? claro, Sí. claro. Eso es normal. Normal que lo va. Puede ser Cerro, puede ser Olimpia, puede ser Libertad. Tienen sus agentes de que van a hacer la negociación. O si no te dicen, no, ese no es mi jugador, habla con él. Y se negocia entre los dos empresarios. ¿Ocurrió o no ocurrió? Sí, ya ocurrió. Eso no, acá lo ideal sería aclarar todo cuanto antes mejor. Y si tiene todos los documentos, que se ponga al aire. Eso es normal. Lo que yo escribo en esta, que es la cuarta entrega, que yo he titulado Negocios Obscenos, primera entrega, segunda van, cuarta entrega, no se basan en los dichos de un periodista, se basan en lo que aparece en los dichos o en los hechos o en la documentación que aparece en la carpeta de investigación que maneja una jueza de nombre Sandra Arroyo en Argentina. No son los dichos de un periodista. Yo he tenido acceso a esa carpeta. Yo no hablo de supuestos, hablo de los dichos que aparecen en esa carpeta de investigación. No son dichos de un periodista. Aquí hay 2 imputados ya declarados. Aldave Ortúzar, que es un ciudadano argentino, pero que tiene amplias negociaciones, son una sociedad evidente con una empresa que tiene capital de paraguayo que se llama Playmaker Sport. No tengo nada que ver con lo que me están acusando de este hombre, no tengo nada que ver. No, por eso te No digo... estoy imputado, no lo conozco a Uriel Pérez, lo conozco de vista, nunca hice una operación con él, nunca hice una operación en todos los clubes que allanaron acá en Argentina, no tengo ni idea yo. Pero le quedaba cómodo a uno meterme en el medio, como le quedó a cómodo a uno meter a la asociación, hay un tema político que ya lo vamos a resolver. Yo sé de dónde viene, pero no puedo decirlo, y yo siempre le digo a todos, vamos a estudiar la fuente. Yo quiero estudiar la fuente, a ver quién es el que dice, el que hizo los informes, a ver qué currículum tiene, si tiene denuncia, si no tiene denuncia en México, qué tipo de periodista es. O sea que
Vamos a estudiar la fuente, porque yo también te puedo decir Arturo cualquier cosa y Arturo tiene una trayectoria, entonces vamos despacio. Yo no mandé ningún WhatsApp, y si vos mandás un WhatsApp, en un WhatsApp también te puedo poner cualquier cosa yo. No, por eso digo... Igual yo no lo puse, no tengo WhatsApp, no mando WhatsApp, no tengo ningún WhatsApp. Yo no tengo ningún WhatsApp ni mandé WhatsApp a nadie, pero igual poner un escudo de una selección rota con que sale dinero y todo por 2 WhatsApp y por una jueza que supuestamente está en Buenos Aires investigando clubes de Buenos Aires en México y mete a un paraguayo a una asociación, evidentemente no le demos tanta identidad, no le podemos dar tanta entidad a algo. Obviamente ya veo que es un tema político, claramente. Y esto de Pedro Contano Play Market, que es una empresa tuya, ¿era una empresa tuya? No, es una empresa de hace años, sí, yo desde el 2019 que vendí las acciones. ¿Acá fue fundada la empresa? Sí, pero a ver, este tema lo tienen que hablar con Gerardo, porque Gerardo es el abogado, y está todo en el TMS, está todo hecho por papel, está todo presentado, están pagando los impuestos. Háblenlo con Gerardo, y él te va a sacar de la duda. Me llama la atención que le den tanta entidad a alguien sin saber quién es la persona que te está difamando. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Y vos tenés idea? Y por las apreciaciones que me están dando en México, no es, digamos, de los más serios. Una cosa es ser mexicano y poder, otra persona no. El que está atrás, olvídate, está guionado, es político. ¿Qué le importa al mexicano lo que está pasando en Paraguay, si no sabe? Es lo mismo que vos hagas un informe de un mexicano y saque un escudo con el escudo mexicano con dinero que sale, un atrevido. Y esto de que Freddy el jugador se quedó con el 50% del pase y después negociaron, también saltó, ¿verdad? Según este informe, hicieron figurar el 50% del pase a un grupo empresarial, algo que no está permitido por FIFA, al menos eso dice el reporte. Por eso, Pedro, ¿cómo fue? Sí, tenés en mente cómo fue aquella transferencia de Adam Vareiro. No, pregúntale a Gerardo. No hay nada raro, él te va a explicar lo que sea, que está todo en el TMS, está todo hecho bien clarito. No, es mentira que el jugador puede vender su derecho económico, no está dando una buena información, me parece, porque el jugador puede vender su derecho económico si está libre. Averigualo bien eso, Gerardo te puede dar una mano también con eso, o explicarte. Yo tengo entendido, no soy abogado, pero yo tengo entendido que el jugador en forma propia puede vender su derecho económico hoy. Pero ¿puede vender a un grupo empresarial o a un club, Pedro? Ya te lo va a explicar a Gerardo, pero sí lo puede vender. Te buscamos nosotros, otros medios. Y disculpanos tantas preguntas, pero la de qué más. Prioridad siempre, por trayectoria. Gracias, Pedro. Y porque siempre diste buena información. Chao, Pedro, gracias. Dale, saludos. Chao. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Quién está? ¿Qué tal, doctor Gerardo Acosta? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Arturo, un saludo para vos y tu audiencia. Bueno, todos los medios te llamamos, nos incluimos, porque así cuando hablamos con Pedro Aldave decía, habla con Gerardo. ¿Cuál fue tu vínculo o asesor? Normal, el abogado el que sabe la parte de la realidad de los papeles. ¿Cuáles son las realidades de los papeles? Eso de la jueza que dice, por ejemplo, pero yo no le conozco, dice, no estoy imputado. El de la jueza... No, es cierto, no está imputado. Sí, es muy irresponsable el periodista mexicano al decir el imputado Pedro Aldave. Si Pedro Aldave estuviera imputado, ya hubiera declarado, ya hubiera ejercido una defensa en un proceso, y él no ha sido llamado a ninguna parte. Tiene libertad de circulación, ha venido a Paraguay en los últimos días, fue a Paraguay en los últimos días, pues yo no estoy en Paraguay ahora. No, eso es la afirmación de un periodista que dice que está imputado, pero no hay una sola evidencia de que eso sea así. De hecho, si a alguien le imputan, es notificado para que ejerza su defensa, y el señor Aldave jamás ha sido notificado de nada, por lo tanto no está imputado. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué salta de esa manera que el caso, por supuesto, lavado de dinero? ¿Qué lavado de dinero? No, yo te pregunto, ¿por qué lo que...? No, hay... Si fuese que... el lavado de dinero, pues, la figura más linda para querer tirarle a la gente, tirarle un poquito de porquería a la gente. En este caso no, o sea, a ver, se describe una operación específica que es de Adam Vareiro, donde todo se hizo
con contratos absolutamente legales, negocios lícitos. Se dice que supuestamente el señor Aldao, no sé quién, cobró la mitad o no sé qué cuánto de la transferencia del jugador. Eso es mentira. Se puede controlar con la APF, que yo creo que el señor Canónico ya lo dijo también. El club que compró los derechos económicos del señor Vareiro pagó el 100% del monto pactado, le pagó al Club Nacional, y el Club Nacional emitió una factura por ese pago, o sea, varias facturas porque fueron pagos fraccionados. Entonces, ¿de dónde sacan que una parte se fue acá, otra allá, si todo el dinero le recibió el Club Nacional? Luego el Club Nacional, que había contratado a alguien para que le haga las gestiones, para que busque la transferencia al jugador, le paga la comisión pactada. Mucho o poco, ese no es problema de tercero, en todo caso el problema nacional si quiere pagar mucho o poco por un servicio que se le presta. ¿Qué es lo que te llama la atención como abogado estas cosas publicadas, Gerardo? Mira, yo, con todo respeto del periodista mexicano y de los periodistas, ha sido muy irresponsable en la manera en que publica, porque alguien le proporciona información fragmentada y le arma una historia con esa información fragmentada y él se cree la historia y la publica. Hace aparecer un abogado que supuestamente es una especie de coordinador de un cartel, pero no cuenta que, por ejemplo, si vamos a una línea de tiempo, yo soy asesor jurídico del señor Aldave para algunas cosas, no para todo, tiene otros abogados más, desde el año 2005 por lo menos. Al señor Aplejar lo asesoro desde el año 2018. Y la APF recién me contrata para un tema específico en junio del 2020. Entonces, ¿qué relación yo tenía con la APF en el 2018 cuando el señor Vareiro es transferido a México como para que yo sea el coordinador de que se lo llama a la selección? Es un absurdo. Le presentan una historia, pero no le presentan la línea del tiempo a este periodista, y cuando uno hace la línea del tiempo se da cuenta perfectamente de que no hay relación entre las partes, que él quiere poner todo en una misma bolsa. ¿Y qué es la empresa Playmarker? Y es una sociedad comercial, en su momento una sociedad comercial existente en Panamá, que ya ha sido disuelta, pero que ha cumplido con todas las normativas panameñas en su momento, y que después un accionista de esa empresa con otros accionistas crea otra empresa en Paraguay con el mismo nombre y que sigue operando hasta ahora y que tiene todos sus papeles en regla. Y en el ámbito del fútbol está permitido que intermediarios con licencia presten su servicio a través de sociedades comerciales, y estas son sociedades comerciales que prestaban servicios en nombre y representación de intermediarios con licencia de alguna asociación nacional afiliada a la FIFA. En lo personal que te involucra a vos, ¿cuál es puntualmente, si reiteramos, Gerardo Acosta? No pusieron, él pone el apoderado, sí, yo tenía un poder de la empresa de Panamá, emitido en Panamá, apostillado con un escribano panameño, apostillado en Panamá, y que me enviaron para diversas gestiones, inclusive judiciales en Paraguay o para otro tipo de gestiones, y yo con ese poder podía comparecer en nombre de la empresa a ciertos contratos, así como también tengo un poder de la empresa de paraguaya y comparezco a ciertas cosas o a ciertos juicios con el poder que me emite la empresa paraguaya. Es el trabajo normal de un abogado. O sea, el decir apoderado no significa que uno sea el dueño de la empresa. Sencillamente es la contratación de un abogado para la prestación de un servicio profesional. Gerardo Acosta, doctor, el tema de la jueza Sandra Arroyo que se la menciona, ¿a vos te interesa hablar con ella, ponerte en contacto como abogado? No conozco el expediente, tengo entendido que no tiene nada que ver con las cosas que hacía mi cliente, entonces no veo ninguna necesidad de contactar con nadie. Claro, decía Pedro Aldave que no está, que no tiene, como que no recibió ninguna notificación. Él me ha dicho a mí que no recibió ninguna notificación. Yo le creo. Es más, te reitero, si hubiera estado imputado o hubiera una investigación, puede ser que tenga restricciones de movilidad, y él estuvo hace 2 semanas en Paraguay. En síntesis, no existe nada. ¿Qué más se puede agregar a esto? La APF pondrá un abogado en México y otro en la Argentina. ¿Y cuál es el caso tuyo o de Pedro o de Aplejar? Mira, yo no sé cuáles van a ser las actuaciones, personalmente no hablé todavía con Aldave o Aplejar. Supongo que van a hacer lo mismo, van a también contratar abogados porque ellos son los más afectados por las publicaciones. Y en lo que a mí respecta, este señor claramente dice que soy el apoderado. Eso es cierto, porque hay poderes, el apoderado es el que tiene un poder
Y bueno, sí, es cierto que como apoderado firmé cosas, sí es cierto, pero los documentos que se firmaron eran negocios absolutamente lícitos, entonces yo no necesito poner abogado o hacer nada porque realmente no me siento afectado en absoluto por lo que se dice. Enseguida queda con Víctor Villar. Te hago la última de mi parte. ¿Qué no pregunté que querés decirnos? Que no haya preguntado. Esa es tu pregunta conmigo para que yo no te deje sin contarte algo. No sé que no me preguntaste que no, a lo mejor vos decís, yo quiero también aclarar esto y este punto que me parece eso. Mira, a mí no me preocupa aclarar nada, sinceramente. Y a ver, la forma en la que pretenden involucrarme, te reitero, en la línea del tiempo. Yo primero he sido asesor jurídico de Pedro Aldave, después también asesor jurídico de Appleyard. Después de ser asesor jurídico de Appleyard, o más o menos al mismo tiempo, el Club Libertad me solicita contratarme como asesor jurídico, y la APF para un tema específico me contrata 2 años después de todo eso. Entonces, esa supuesta vinculación de un abogado que estaba para todas las partes para armar este contubernio es mentira, porque fueron momentos diferentes en los que empiezo a trabajar, a asesorar a las partes, y no hay ningún problema ético porque lo que le asesoro a la APF es un tema puntual que no tiene ninguna relación con las actividades comerciales o jurídicas que hacen mis otros clientes. Un segundo, Víctor Villalba. Sí, doctor, simplemente para ilustrarnos, porque en un párrafo del informe hablan de que en este caso la empresa Playmaker compró los derechos económicos, situación que está absolutamente prohibida por FIFA. Justamente eso para aclarar, eso está prohibido, o sea, un grupo empresarial ya no puede tener ningún porcentaje de pase, tiene que ser de club a club indefectiblemente, ¿verdad? Así mismo es, y eso que dice es mentira y no se compadece de la verdad de que el Club Nacional fue el que le compró a Ambareiro el 50% que le había reconocido cuando vino libre de Olimpia. Fue el Club Nacional el que le compró eso, y fue el Club Nacional el que persiguió todo el dinero de la transferencia al Club Monterrey. Simplemente para aclarar, porque verificar con los bancos, todo es así. Porque describen casi una situación de esas famosas triangulaciones que son penadas por FIFA. Entonces, directo de club a club, nada que ver el grupo empresarial con la venta. No, o sea, el grupo empresarial fue el que intermedió la venta y cobró un honorario por eso. Pero hasta ahí, o sea, eso que decir que le pagó Monterrey directo al grupo empresarial una plata, eso es mentira. El que recibió todo el dinero fue el Club Nacional, y eso debe estar probado con las facturas. También me consta porque vi una de las facturas cuando se envió del Club Nacional, pues fueron 3 pagos, si mal no me acuerdo. El Club Nacional cobró todo. Después que el Club Nacional, que eso es cierto, le contrató a alguien para que haga esa operación y le pagó una suma de dinero por eso, pero ese es un problema del Club Nacional. No está prohibido por FIFA que el Club Nacional le contrate a un intermediario para que le gestione la transferencia a un jugador y que después le pague un honorario por ese servicio. No está prohibido. Ya. Doctor, una consulta. Esta causa a la que se hace mención en el informe, dice, causa es FSM 6138-2020. No sé si tenés conocimiento sobre caratulada NN sobre infracción ley 24.769. Porque eso menciona, menciona que hay una causa con una carátula a nombre de un NN, y dónde figura el nombre. Y por eso... sí, menciona todo eso, pero mira, yo no conozco esa causa, ¿verdad? Es una causa en Argentina. Este periodista dice que está imputado el señor Aldave en esa causa. Si estuviera imputado, probablemente su nombre iba a aparecer en la carátula, de hecho, ¿verdad? NN, no name, no sé cómo pueden pretender decir que alguien está en una causa que no tiene nombre. ¿Y qué ley me dijiste que es? ¿Infracción a la ley qué? Ley 24.769. Está en la columna del colega. Vamos a ver qué ley esa es, para a ver qué tiene que ver con Adam Vareiro o con cualquier otra cosa. Sobre infracción de ley, dice 24.769. Es una ley es una ley tributaria, delito tributario. Esa causa es una investigación sobre evasión impositiva en Argentina. En Argentina, la transferencia de jugadores paraguayos a México no tiene nada que ver con la fiscalidad argentina. Por lo tanto, no puede haber nadie de Paraguay investigado ahí, porque es un tema de delitos tributarios
que ocurren en Argentina. Es una ley para infracciones tributarias en Argentina. ¿Qué tiene que ver Darío con eso? Nada. Ahora, o cualquier otro jugador de Paraguay, o sea, lastimosamente, claro, el periodista te pone la ley, pero no te dice que dice la ley, y la ley es la ley régimen penal tributario, ese es el nombre de la ley, es del 19 de diciembre de 1996. Acabo de poner en Google para poder hablar con propiedad. Doctor, ¿qué tiene que ver Robert Harrison en eso? Por ejemplo, dicen Robert Harrison está investigado en Argentina. ¿Qué tiene que ver la APF con delitos tributarios en Argentina? Ya. Doctor, en este momento, para aclarar, digo, vos estás como representante legal ¿y a quiénes estás representando? ¿La APF, Robert Harrison? ¿En qué cosa? De asesoría jurídica. De asesorías jurídicas, yo tengo un contrato de asesoría jurídica con el Club Libertad, desde junio del 2020 la APF me contrató para algunos temas específicos que no entraban en colisión con la asesoría que le presto a representantes, jugadores o clubes. Y después con el resto no tengo contrato específico. Me llama un club, tengo un problema con tal jugador, te quiero contratar. Me llama un jugador de otro club que tiene un problema con su club y me contrata al jugador. O sea, hoy en mi estudio jurídico estamos manejando una infinidad de demandas de clubes intermedia por falta de pago. Entiendo. Contra varios clubes. Y ahí, ahí consultarte sobre eso nomás. Consultarte, entiendo, doctor, pero consultarte nomás. ¿No hay un conflicto de intereses al representar a un club miembro de la Asociación Paraguaya de Fútbol y a, de repente, futbolistas o dirigentes? ¿No hay un conflicto ético de repente allí? No hay porque primero son asesorías extra conflictual, por decirlo así. No hay conflicto de intereses porque en una misma operación jurídica, en un mismo negocio jurídico, yo solamente asesoro a una de las partes. Y en este caso, las asesorías que yo le presto, por ejemplo, al Club Libertad, no colisionan con la asesoría que le presto al señor Pedro Aldave, o la asesoría con el Club Libertad no colisionan con la asesoría para la que fui contratado por la APF. La APF tiene muchos abogados. A mí me contrataron para un tema específico y no colisiona con lo que hago con los otros, con mis otros clientes. Si colisionara no lo podría hacer, pero no colisiona. Bueno, estamos cerrando esta charla contigo, Gerardo Acosta. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por atendernos. Bueno, hasta luego. Gracias. Dice a Rodrigo Cancián, esto es. Dice, atendió la jueza Sandra Arroyo y por una cuestión legal ellos no pueden brindar declaraciones. Por una cuestión legal no pueden hacer declaraciones. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. La Conmebol elimina el gol de visitante. En adelanto, todos los goles torneo de la Conmebol tendrán el mismo valor, ya que no se considerará como factor de desempate los tantos convertidos en calidad de visitante. Con ello se apunta a una mayor justicia deportiva. Opa, gol de visitante. Me parece muy bien. Muy buena decisión. Muy buena decisión. Terminó gol de visitante. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia, con el pacto de confianza NGO. Vuelve Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu 0 kilómetro desde mañana hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruté y compartí Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Llega el Black Friday a Farmacias Catedral desde mañana hasta el domingo. Descuentos de hasta el 50%, 2x1 en pañales y cuidado personal, perfumes desde el 30% y con todos los medios de pago. Además, pagando con código QR vas a tener 10% de descuento adicional. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680, en las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51 Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volver a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa en el sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compras desde la web. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lotes sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Niño, fue distinguido Osvaldo Domínguez. Así mismo, por la Cámara de Senadores esta mañana, está en el tuit de Fútbol Grande igualmente ya la foto, las ilustraciones de esta mañana, por su destacada trayectoria como dirigente deportivo nacional. Declara reconocer a don Osvaldo Domínguez Dip por su destacada trayectoria de dirigente deportivo nacional, rendir un homenaje por la valiosa contribución al deporte nacional, hacer entrega al inicio de esta sesión de una placa que transcriba el texto nombrado anteriormente, por el cual la honorable Cámara de Senadores reconoce a don Osvaldo Domínguez Dip por su destacada trayectoria como dirigente deportivo nacional. ¿Y estuvo Osvaldo ahí? Estuvo Osvaldo presente. No, quisimos hablar con él, pero no está descansando ahora, Osvaldo Domínguez Dip. Dice Héctor Rivero, los jueces hablan a través de sus sentencias. Reza un viejo adagio de derecho en tribunales. Eso dice Héctor Rivero. ¿No estaba Cristian? La distinción Osvaldo, el Congreso, ¿verdad? Sí, el Congreso. La Cámara de Senadores, de mañana. Logro al mayor dirigente deportivo del país. Nacional. Te nombraron el mayor dirigente deportivo del país. Sí. Así dice la... No, a ver... Vamos a decir la literatura que dice. Acabo de leer exactamente lo que decía. Dice, reconocer por su destacada trayectoria como dirigente deportivo nacional y rendir un homenaje por la valiosa contribución al deporte nacional. Destacado trayectoria como dirigente deportivo nacional. Eso dice el texto del... Bueno, él hace así, ¿sí? Sí, ya viste la foto. Así está con la copa. Osvaldo Domínguez. Está con la copa Osvaldo Domínguez. Hoy hace un año de fallecimiento de Maradona. Sí, exactamente. 25 de noviembre. En Nápoles. Locura total. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, un abrazo. Igualmente, Cristian, estuviste con tu papá hoy, contanos con la familia la distinción del Congreso. Sí, realmente muy emotivo, Arturo. Es seguramente uno de los honores más grandes que recibió Osvaldo Domínguez Dip. Así que, así como dijo él en sus palabras, Arturo, nada más que agradecer a la Cámara de Senadores, porque vos sabés, Arturo, que
en esta vida lo mejor es la distinción en vida, como se dice. Así que muy contentos, la familia muy orgulloso de papá y de que la gente le reconozca a Arturo, porque al final de la jornada eso es lo más importante, ¿verdad? Y con el dedo 3 así, 1, 2, 3 de 3 copas, mostrando. Sí, realmente lo que consiguió él y su equipo y ni qué decir los jugadores en todo este tiempo es algo que, bueno, ya soñamos todos los paraguayos con que alguien pueda volver a alcanzar. Ojalá sea así, ojalá que tengamos siempre esa fortaleza y que esté siempre presente en nuestro deporte. ¿Qué te dijo en la intimidad de la familia, Osvaldo? ¿Habla poco, habla mucho? ¿Qué te dijo? ¿Qué comentó? Estaba contento. Le vi contento. No habla mucho Arturo, solamente dice las palabras justas, las necesarias, generalmente muy sabias, ¿verdad? Todas las palabras que te manifiesta, pero más allá de eso lo vi satisfecho, contento, es importante. ¿Qué amor tenía con lo que hacía futbolísticamente? Me consta, 26 horas al día, Arturo, y vos sabés, y bueno, y como familia te puedo decir también yo, ¿verdad? Yo había por tiempo de día y hacía meses que yo no le veía a papá cuando era chico, y bueno, él era así en todo y también fue en el Olimpia, y creo que en eso también recae mucho todo lo que consiguió él y el equipo, ¿verdad? Por sobre todo él en su liderazgo, ¿verdad? Realmente el equipo de dirigente del 79 y en esos tiempos que acordate que ganaron el Exa campeonato también y después los del 90 y todos realmente siempre hablamos con Jean-Paul Jurán, el hijo de Chipocle, te recordarás de Chipocle, siempre hacemos esos comentarios, ¿verdad? De que gran equipo de trabajo tenía Osvaldo y lógicamente esto es así, ¿verdad? Uno solo no puede conseguir nada, ¿verdad? Y con relación al porqué, tu papá siempre buscaba el porqué de las cosas, Cristian, en fútbol. Sí, siempre trataba de profundizar y analizar todo hasta donde ya nadie llega, por decirlo así, hasta donde normalmente el común dirigente no llega, ¿verdad? Bueno, él recorrió. Él entendió cómo se manejaba la Conmebol en ese momento de la Confederación Sudamericana, entendió que había que ser partícipe de esa parte de la historia, si quería llegar a algo. Bueno, fue jovencito como era presidente nuevo, tenía 38 años, imagínate, y bueno, entendió esas cosas, como decía Arturo, que no todos entendieron, ¿verdad? Y fue ya con mucha viveza y astucia, fue parte de ese grupo de dirigentes, donde estaban Grondona y bueno, otros que vos sabrás. Le abrieron la puerta con astucia, con capacidad, les cayó bien y bueno, ahí pasó Olimpia a ser ya parte de lo que es el establishment, Arturo, ¿verdad? Y bueno, esas cosas esa visión tuvo ya en los 70, imagínate. Y ahí además Olimpia empezó a marcar esta historia tan hermosa que tiene, ¿verdad? Que hace que sea uno de los equipos más importantes de Sudamérica, no lo decimos los fanáticos, dicen los números, dicen las estadísticas, ¿verdad? En Instagram cuando aparece las estadísticas de la Libertadores y todo lo que se consiguió, y partidos jugados, ganados, goles a favor, todo Olimpia siempre está entre los primeros lugares y eso es muy lindo, ¿verdad? Es parte de la historia importante del club. Tiene en Osvaldo la recordación, se emociona, se muestra duro, pero internamente se ablanda, se quiebra. Y vos sabés, tú le quitaste una de las mejores charlas que habrá tenido él en los últimos tiempos, ¿verdad? Donde se rompió en sentimentalismo, porque lógicamente, después viste cuando vos le metés mucha garra a algo, mucho sacrificio, mucho tiempo de trabajo, mucho esfuerzo, y como que después pasó el tiempo y te das cuenta y como que te sorprende, ¿verdad? Todo el esfuerzo que hiciste y bueno, por ahí pasa lo suyo, ¿verdad? Pero sí, no, internamente no, es duro, fuerte. Creo que vos conseguiste una de las mejores entrevistas con él en los últimos tiempos. De repente me hace romper, quiero lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no entrar en esa emoción. No puedo. Eso fue único, Cristian, el título. Y sos un capo, Arturo, todos sabemos eso. No vaya así con el autobombo, que yo me estoy elogiando. Estoy hablando del 79. No es autobombo, yo te estoy tirando los bombos, no es autobombo, no, realmente sos muy bueno. Siempre fuiste bueno, no es nada que nadie no sabe, Arturo, pero fíjate cómo él mismo se reta, porque no quiere romperse,
te dice, y lagrimeo, dice, ¿verdad? Y como que ánimo se reta porque no quiere caer en eso, ¿verdad? De repente me hace romper, quiero lagrimear. Lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no entrar en esa emoción. No puedo. Un saludo, Cristian, a la familia Serrano con la emoción de tu papá. Chao, Cristian. Gracias, Cristian. Abrazo, gracias a todos. Gracias, Cristian. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezá a fiestear. Saos en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Sevillana, así como también la avenida Mariscal López son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 contanos al precio de 93, UA de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapatones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guante para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demalizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Llega el Black Friday a Electroban con descuentos del 30, 40 y hasta 50% en artículos seleccionados. Mañana acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Resfrío o congestión nasal, Menta Vigo Ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta Vigo Ungüento alivia y mejora un producto de Laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Menta Vigo Ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 1.300 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro, 600 millones en el poderoso y silencio, sí, 10 motos y un Citroën C4 Cactus, feliz CNT, Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Uno me da bola de ni cuando habló el 79, ¿qué edad tenía vos? 79, 74 nací. 5 añitos. ¿No te acordás, viejo? Estaba en la cunita, Arturo. ¿Qué ¿Vos me en el 79 qué edad tenía? Menos 13. Ah, qué bien. ¿Y vos? Yo ni en la cuna estaba. 79, menos 2. ¿No te acordás entonces? ¿De? ¿Y del 79? Depende de qué es. No, si tenía menos 2. ¿Y vos? Menos 4. No se pueden acordar. Vos, Luis, ¿qué te cada tenía el 79? Menos 7. ¿Y no te acordás? No me acuerdo. ¿Vos, Gustavito? Bueno, esa se mira al cielo con Monche. Vos, Gerardo. Menos 8. ¿Y Rodrigo Casena se fue? Ojo, Rodrigo. Se fue al baño, ¿verdad? Menos 32, güey, Rodrigo. ¿Dónde nos quedamos? Y ahí se quiebra Osvaldo. Mira que Osvaldo tipo duro, ¿no? A mí, yo cuando le dije a acudir, a mí nada, Luis. Al primer Luis. Y al segundo voy, no al último. Ahí me distancio porque... Pero yo la miré mucho. Un día hablando con Rubí, me decía, ¿qué hay, Rubí? Es su frase. Un día hablamos referente a la conformación del equipo. Si estuviese con vida sería lo ideal, porque entonces no me iba a decir si yo miento o no. Entonces ya es palabra. Osvaldo era tan curioso que quería saber la conformación del equipo. Y me dijo Luis Jubil, ¿qué tiene de malo que me pregunte?
El problema es si yo no le puedo responder por qué. ¿Se entendió? Claro. Esa es yo le voy a decir por qué. Entonces si Osvaldo le decía, juega esto, ¿y te parece? Porque ya está, juega. Listo. A Hugo Ricardo Talavera le iba a hacer jugar de 8, no de 10. Pero está te voy a decir más. El partido que relaté y que sentí mucho la derrota como paraguayo, un equipo paraguayo, hablo siempre así. Primero que la transmisión salga bien, la transmisión salió muy bien, que es lo primero que uno busca. ¿Qué tal, cómo está el equipo? Me dicen a mí. Yo lo primero que quiero, vamos a ganar, me dice. Y yo lo que le digo a los muchachos, cualquiera selección o club, lo primero que necesitamos es que mi transmisión salga bien. Aparte de ahí vamos, cada uno con su interés. Lo primero que la transmisión salga bien. Lo primero que uno quiere. Fue el partido contra Independiente, de Avellaneda. Burruchaga. Fíjate ese equipo. En cancha Independiente. El clima. ¿En qué año, Arturo, eso? Y el día contra que Buffarini hizo los 2 goles, 1. 3-2 perdió Olimpia. Creo que empatando pasaba. Sí, fue un partido terrible. Osvaldo Pangracio está para ingresar y le retiene, y lo que quería era... 84. Sí, terminó, Olimpia empataba y se pasaba. Sergio Buffarini, el hombre que supo ser héroe. No, terrible ese partido. Y los 2 goles entraron faltando. Y ese partido que Cubilla no entendía cómo. Creo que los 2 goles, ¿sabes lo que me falla en la memoria? Creo que entraron los últimos 5 minutos 2 goles. Hay uno en la media luna que le pega, por bajo Almeida. ¿No tenés pie, Ivo? Lo que dice es que empató Burruchaga de penal y el último gol lo hizo Buffarini. Qué partido. No sé si estoy nostálgico, pero fue así. Y representando al fútbol paraguayo. Como hay derrotas de Cerro que duelen, y perdón por esto. Eso le lastimó a Olimpia esta derrota. Como cuando Cerro pierde acá con Santos. ¿Se acuerdan? O empató 3-3. 3-3. El Cerro ya estaba para ser finalista. Sí, nomás la historia. Almeida atajó todo. 3-2. No, es que perdió Olimpia, 3-2. No es que ganó. José Solí. Olimpia perdió 3-2 ese partido. Contra Independiente. Estaba ganando Olimpia 2-1. Ese. Ahora entró a la ficha. Sí, estaba ganando 2-1 Olimpia. Perdió. Empató Burruchaga a los 73 y el último gol a los 89 Sergio Buffarini. Faltando 1 minuto. Está Osvaldo Pangracio acá. ¿Vos me seguís, Pancho? Sí. ¿Me estás siguiendo? Sí. ¿O no me estás siguiendo? Sí, a tu derecha. Nosotros estamos acá. Ahí estaba... ¿Vos qué se Luis? Otra vez, Arturo, la posición del oyente no está ubicando todavía. ¿Qué es lo que nos ubica? ¿Vos entendés? Sí. Gracias, Denis Caniza, el recomendación. Nosotros estamos acá. Ahí le veíamos a Osvaldo Pangracio para ingresar. ¿Y qué hace Cubilla? Fíjate, Ana Pablo, cuántos minutos entró Osvaldo Pangracio. 88. Terrible, ese momento. Y ¿sabe por qué Cubilla hace el cambio, verdad? Para pasar tiempo ya. Y le hace así. Y lo que quería Cubilla que se vaya, que amague, ya vení porque le di al cuarto árbitro de entrada. Y que Osvaldo haga esto, Pangracio. Y hay una charla. Pues a veces me pregunto, ¿por qué es lo que sé tanto, carajo? Hay una charla. ¿Qué pasa? No, porque van a decir que estoy haciendo fantasía. Y no voy a hacer fantasía de mi vida. Y le hace un reproche después Cubilla a Osvaldo Pangracio. Le dice el cuarto árbitro. Cuenta Cubilla que ya le dijo tiempo cumplido. Como diciéndole, ¿para qué pito que va a ingresar? Yo no sé si es leyenda, ya no es. Ese ya no había entrado. Ese partido del Chavo Independiente, la hinchada Independiente pesadísima, ¿sí? Y acá fue la hinchada de la Olimpia, a cancha Independiente de Avellaneda. Buffarini fue el héroe. Burruchaga fue ese partido. Y Burruchaga por bajo al palo derecho de Almeida, fíjate en el gol. Al palo derecho de Almeida. Y termina el partido, Olimpia pierde el show. Creo que si Olimpia empataba, pasaba. En Avellaneda de Nicaniza. Por eso te digo, de Nicaniza, mirándote a la cara, eran otros tiempos. No sé si entendés. No entiendo, Arturo. Vos hablas de la selección y ustedes fueron únicos. Pero hoy tienen mejor tecnología los muchachos, todo. Y aunque yo te ponga 20.000 control, si sos bueno, sos bueno. La generación de la Deni es fantástica. Sí.
Yo quiero un volante como Carlos Humberto Paredes. No hay. ¿Qué estás diciendo, Denis Canesa? Quiero un volante como Carlos Humberto. Si tuviésemos un volante como Carlos Humberto Paredes. Estamos ahí arriba. Por favor. Y ahí termina esta historia de homenaje a Osvaldo Domínguez. ¿Qué es lo que está mirando, Vito? No, el tercer gol... ¿A lo derecho? Sí. Ya pasa muchas cosas por mi cabeza. Por bajo al poste derecho. Poste derecho fue. Si termina... A ver si es que acá encuentro... No puedo pues tener todo en mi mente, Víctor. No, mucho, ya no me pida más. Algo... Poste izquierdo. No, el poste derecho. El penal poste derecho. Volviendo a lo de... El penal poste... El penal... Penal poste derecho Almeida por bajo. Por favor, Denis Canisa. ¿Qué le acabo de decir? Sí, ¿Qué te dije a vos? Pegado al palo. ¿Qué te dije? Derecha Almeida. ¿Sí? Por favor. Nosotros estamos acá, Luis. A ver si me entendés. Bueno, contigo, Luis. Construir tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Azul Fútbol Álamos, Parques y Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresá a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto, conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Sugar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Eritol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmití un cambio sin prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta el 1 de diciembre. Por cada compra preservativos Control ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación Transmití un cambio sin prejuicios Control. Existe un lugar donde su descanso es más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Bueno, vamos a cambiar ya el tema porque ya es muy largo, ¿verdad? Diría el niño. Lucena. Buenas tardes, Ángel. El saludo también para todos los colegas. Bueno, Ángel, tus sensaciones de este momento de Cerro Porteño, también tuyo, y por dónde pensás que pasa este buen momento que está pasando Cerro Porteño, Ángel. Bueno, las sensaciones son buenas de parte mía y todo el grupo, el ambiente acá en el club es muy bueno, así que pasa por la unidad. Creo que hemos pasado momentos muy difíciles en este torneo, así que siempre nos mantuvimos fuertes, unidos, así que creo que pasa por eso. Ángel, buenas tardes, el saludo a todos los presentes. Quiero abordar dos temas, primero lo futbolístico, algo que le preguntaba también a Claudio el fin de semana, ¿qué debe seguir teniendo Cerro para llegar a ser campeón ahora que está cerca del objetivo? Después te pregunto lo segundo. Y yo digo que la intensidad nos tenemos que bajar, creo que hemos recuperado eso, creo que el profesor también recalcó eso en las otras entrevistas que le hicieron. Creo que recuperamos algo de intensidad y eso nos lleva a sacar un poquito de ventaja más en el segundo tiempo que prácticamente estamos liquidando, ¿verdad? Así que creo que recuperamos eso y no tenemos que soltarlo. Y ahora lo segundo, una cuestión personal, porque en el semestre pasado, gusto o no, hubo un ida y vuelta, de que Pica se va, de que Pica se queda. En medio de todo este tiempo Cerro te ha renovado el contrato, evidentemente hay contento de tu parte, de parte del club con eso, pero llega un nuevo mercado de pases. Hoy vos, ¿cómo lo ves después de haber renovado contrato con Cerro Porteño? ¿Qué intenciones quizás tenés mirando al 2022? No, justamente en estos días he hablado con el presidente Juan José y prácticamente cerramos eso, nos enfocamos los dos en conseguir este torneo. Tenemos 2 partidos, 2 finales y justamente por eso no hablamos más de ese tema. Estoy enfocado 100% en Cerro y si
Todos saben si hay una buena oferta para el club, y para mí seguramente se va a evaluar, pero hoy en día está descartado mi salida, y bueno, veremos qué pasa más adelante. Buenas tardes, Ángel, saludo para los colegas. Te quería preguntar justamente de la pareja, de quien te acompaña, específicamente de Carrascal. ¿Cómo te sentís? Te vemos un poquito más suelto, metiendo pases al vacío. ¿Cómo te sentís con tu compañero Carrascal? De hecho que Rafa tiene una calidad única, ¿verdad? Nos hemos complementado súper bien en transcurrir los partidos, nos hemos complementado bien. Obviamente nos costó los primeros 2 o 3 partidos mismos. Personalmente yo no me sentía tan fino todavía, porque venía una lesión muy larga, y de por ahí no me costaba más acoplarme a lo que él genera, a lo que juega, y ahora hoy en día creo que ya estamos súper bien complementados, y bueno, esperemos seguir de esa forma estos 2 últimos partidos que quedan, así que me siento muy bien jugando al lado de él. ¿Qué tal, Pica? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos. En esta recta final, mirando lo que fue aquel partido contra el Deportivo Luqueño y también el partido contra Libertad, hay un antes y un después de esos 2 partidos, Pica. Viniendo con 6 partidos de manera consecutiva que Cerro está ganando, que es lo más importante. Y la pregunta concreta es, ¿crees que Cerro, sin desmeritar lo que está haciendo también Guaraní, crees que en esta recta final Cerro está un poco mejor, más que Guaraní? Y eso es lo que está contando, ¿verdad? Que hay una diferencia, porque hemos agarrado nuevamente la intensidad. El equipo ha encontrado eso, porque en los primeros partidos creo que fuimos muy pasivos en todos los sentidos, en la marca, en el juego, y hoy en día recuperamos eso, y eso nos está llevando a estar ahí peleando con Guaraní. Y bueno, son 2 partidos, nadie puede decir quién puede salir campeón, porque estamos muy parejos. Ahora ellos tienen allá un partido difícil, nosotros acá con 12 también, así que el mismo torneo se puso así, nadie puede asegurar nada, así que creo que los dos estamos en muy buenas condiciones, así que se definirá la última fecha. Hablando de ñete Pica, vayan de sala Neilunguera, vemos un apota y tema la campeonato ya un tema a Guaraní. Jaiku Aisha Imbarete, Ina Joga Peisa de Imbarete, Ande parejen, dijo Hueta Copa Cueteo como campeonato, esa esa supercuera, esa peñeñando. Hendita Cayuresa. No, era impona, y cuando impona ahí, por el que partido grande en día jugar a mitad y ahora ahí a Coape, ahora compañero cuarantino, no yendo pona, hoy entero va a poco y hoy a página que tú cuando partido no ñejaba y te da que tú no sé campeón. Buenas tardes, Pica, buenas tardes para todos los colegas. Pica, teniendo en cuenta que están llegando a un nivel superlativo de manera grupal y que se podría decir que se está rozando hasta inclusive la perfección en el funcionamiento, ¿cómo manejan la parte mental, digamos, que de por ahí en los próximos 2 partidos no traicione esa ansiedad de por ahí por llegar al título? Y por otro lado te quería preguntar, consultar también, ¿cómo manejan ustedes los más experimentados en la cuestión de los juveniles? ¿Son de darle un seguimiento, de darles consejos, o de por ahí le dan más su espacio personal para que ellos vayan madurando a su manera, como lo son jugadores como Daniel Rivas o Luis Vargas en su momento? No, de hecho que hace 6 partidos que venimos con eso, ¿verdad? No sé, llamarle presión o ansiedad o lo que sea, pero hace 6 partidos que estamos jugando después del puntero, vamos a decirle, y bueno, hoy en día creo que también lo contó el profesor Chiqui, que se maneja súper bien dentro del grupo. Obviamente hay jugadores de mucha jerarquía en nuestro plantel como Mauro, Popi,
que te dan esa tranquilidad, y bueno, nosotros tratamos también eso, llevarle a los más chicos, con el caso de Riva, de Alan, de todos los chicos que hay bastante en el grupo, y creo que ellos están también llevando bien. De hecho que Robert hace 6 partidos, 5 goles metió entrando en el segundo tiempo, así que eso te da también la pauta que están siempre entrenando bien, preparándose bien para los partidos, así que como te digo, estamos muy bien y manejando bien la situación. Ángel, buenas tardes. ¿Qué es lo mejor que tiene este grupo? Porque se han sabido sobreponer a determinadas situaciones, a determinados desajustes que por ahí tuvieron a lo largo del campeonato, y hoy están ahí faltando 2 fechas, ahí en la punta y peleando por el campeonato. ¿Qué es lo más importante que tiene este grupo para este final de temporada? Como lo dije al principio, la unidad que hay en el grupo mismo, con el cuerpo técnico, que todos sabemos que el profesor es como un padre para nosotros, y bueno, prácticamente todos repuntamos gracias a él, porque en un momento, creo que el partido contra Luque jugamos muy mal, y después de ahí tuvimos la mejoría gracias a él, porque nos agarró en la semana y prácticamente nos dijo que no era el cerro que él quería, que no puede ser que de 6 meses para eso no olvidemos de jugar, y nos transmitió esa tranquilidad, y cada uno después tomó para bien, y supimos unirnos más, mismo cuerpo técnico, dirigente, todo lo que trabajamos, todos hicimos un análisis de lo que estábamos haciendo mal o bien, y de ahí creo que el grupo se basó en eso, en la unidad. Nos fortalecimos como grupo, como compañero acá, y bueno, falta poco, sabemos que de aquí a 2 partidos puede suceder cualquier cosa, pero del partido de Luque hasta ahora creo que el grupo se fortaleció bastante. Hola Pica, un saludo a todos. Pica, dos puntitos. La relación con Chiqui Arce se vio principalmente en esta segunda rueda, que cada gol, que cada acción, cada cosa que favorece a Cerro, ustedes van, lo abrazan, lo buscan primero a él. Está claro que muchos de ustedes ya están asegurados para la próxima temporada y para más venideras también, pero la de Chiqui no. Ustedes como plantel a nivel interno, ¿qué promesas se hacen en el caso de que sí o que no, que siga el entrenador? No, de hecho que nadie puede asegurar eso, mismo en mi caso que estaba por salir, nadie puede asegurar, todos respetamos las decisiones que uno toma, ya sea del cuerpo técnico, de los compañeros. Obviamente que después de lo que le pasó al profe, el grupo lo abrazó también, y bueno, cada gol o cada festejo que se hace prácticamente es para él, para que se sienta un poquito arropado por el grupo. Y la otra vez, el otro día vimos un cruce dentro del partido, cosas que se dan en la cancha, ¿verdad? El caso de Carrascal con Jan, como que estaban como para agarrarse al moquete limpio, pero ¿cómo quedó eso después dentro del vestuario? No sé si quieres hablarlo, estaría bueno, porque mucha gente pregunta, ¿se agarraron del vestuario? ¿Qué pasó? Entonces, para saber si se calmaron las aguas también. No, prácticamente son situaciones de partido, mismo yo me agarré con Pachi en el gol que nos metieron y terminó todo ahí. En el entrenamiento, todo a veces nos agarramos, pero termina todo en la cancha. Por eso te digo, siempre me baso también en el principio que dije, la unidad. Todos queremos ganar, y por ahí en esa jugada, por ejemplo, le digo para que le dé y chutó afuera. Y son situaciones de partido que termina todo ahí. Después nos vamos al vestuario y todos somos amigos de vuelta. Agradecemos al jugador Ángel Caroso Lucena por su tiempo y cerramos así la conferencia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Lucena. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, Casi Covecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Llega el Black Week IO desde hoy hasta el 30 de noviembre.
noviembre. Vas a encontrar descuentos hasta el 40% con tus productos preferidos. Smartwatch Huawei Band 4 antes 386.000 guaraníes, ahora 230.000 guaraníes. Visita cualquiera de nuestras tiendas IO, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Jasi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortin Ron Fortin Limón con Nectán Burucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortin Limón con Burucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre. Te esperamos en Avenida Cepillá, la esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a la Restor de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido, al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Niño Jorge. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. La fecha que arranca mañana a las 19:30 estos partidos. En Villa Elisa, Sol de América Nacional. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapetí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. De repaso de partidos, decíamos Sol de América Nacional en Villa Elisa. Olimpia Libertad en el Manuel Ferreira mañana 19:30. Para que comprar, se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos, su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Pizza, calidad para el mundo. Buenas tardes, dice Arturo, escuchando la radio por internet en Pedro Juan. Abrazo a toda la distancia, saludo a la mesa, dice el niño nombre del norte. Antonino. Saludos, Antonino. El hombre del norte. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. El barrio compartió como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Más de repaso de partidos. Sol de América Nacional 19:30, mismo horario para Olimpia Libertad. En el Defensores River Luqueño. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora del verde embarazado suena fuerte. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Ahora con Bancop puedes transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. El día domingo, 2 partidos. En el horario de las 19, el Parque de Loirá, Guaireña, Guaraní. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Y yo Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con MC Inmobiliaria, aprovechamos los nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. El día domingo igualmente el juego Cerro Porteño 12 de octubre a las 19. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet.
El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casas Centrales, Sevilla, Casi, Arraídos de Maya, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi de Ricardo Martínez, teléfono 227-37 al 8. Guaireña Guaraní, domingo a las 19, mismo horario para Cerro Porteño, 12 de octubre. El evento más esperado del año, el Black Friday, llega a Punto Farma. Desde mañana hasta el domingo vas a tener descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. También puedes comprar desde la web, la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. La Revigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con el Revigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. El día miércoles, la final de la Copa Paraguay. Sol de América Olimpia. Sol de América el miércoles a las 19 en el Defensores. En Paraguay, Pirelli es el central telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Darán, Rocalón, Señembucio, de esta Encarnación, Coronel Ovil y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad de Exigir Impaco, más de 40 años. Llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.le. Apostá legal. Apostá sin riesgo. Hace repaso de partidos. Copa Paraguay, tercer lugar el martes. Temperaturi Libertad. Juegan el martes a las 19. Temperaturi Libertad, tercer lugar de la Copa Paraguay. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a primerflores.com. Regalamor. Regalate My Flores. Se viene el Black Friday a Tupí. Descuentos reales que solo en Tupí podés conseguir. Desde mañana hasta el domingo, acercate a Villena, esquina Músicos del Chaco. En horario especial, mañana de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 10 a 17 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Las páginas oficiales igualmente de Resistencia le dan las gracias a Pablo Caballero. Dejó de pertenecer a Resistencia, se veía venir eso, pero lo hace oficial Resistencia. Dejó de pertenecer Pablo Caballero a Resistencia. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store o ingresa a dimo.com.py. Entérate más en redes como Dimo Paraguay, Dimo Los Uno, Nita Dimo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 ingresa a unicel.edu.com.py. La Quinta Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, en que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, respaldo total. Hay una posibilidad para un nuevo entrenador para Residencia, ¿no? O sea, sí o sí tiene que tener entrenador, en este caso Pancho. Suena con fuerza en el barrio Ricardo Brugada el nombre de Roberto Tiburón Torres. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria para cuidarle todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fabasa. Descargando la app Asimed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala de la App Store o Google Play Store. Asimed, toda la vida. Avisa a Gustavito que dice que a las 3:15 aproximadamente, y pide disculpas. 3:17, 15 y 16 minutos, 15 y 17 minutos va a venir una lluvia torrencial. Y él advierte a la ciudadanía y a la población paraguaya. Él dice, prepárense que porque va a haber tormenta electrónica y él tiene un problema, él es pecador entre revuelto. Y como buen pecador, es bola, porque ellos son todos genios. Lo que dice que a las 15 y 18 minutos 17 va a llover
torrencialmente. Bueno, listo. 15, 17, minutos 18, Luis. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame por mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza. Eligió. No, acá no llueve. Hace rato nomás estaba rempalangueando. Vuelve Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro desde mañana hasta el 5 de diciembre. En el nivel -3 de Paseo La Galería, el mundo automotor en un solo lugar. Cadán Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Llega el Black Friday a Farmacias Catedral desde mañana hasta el domingo. Descuento de hasta el 50%, 2x1 en pañales, cuidado personal, perfumes desde el 30% con todos los medios de pago. Además, pagando con código QR vas a tener 10% adicional. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o hacer tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Esto Gustavito, ¿no? De los 80, sí, así mismo. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. ¿Vos mamá José? Espera, Gustavito. Esto no es urbana. Pero escuchen esto antes de Luis otra vez. Sí. Esto es lo que... ¿Vos estás atento? Sí. ¿Te puedo preguntar lo que le dijo tu novia? Sí. Bueno. ¿Vos solés escuchar urbana? Sí. ¿Vos sabés que Gustavito está medio... ¿Se entendió? Sí. Bueno. Vos autorizás a... es decir, vamos a ir por parte. Eso que te pidió, ella que vos le dijiste, sí, ¿podemos poner ahora? Sí. Es decir, convencido estás, ¿verdad? Sí. Ninguna duda. Sí. Bueno, entonces vamos, tírale, Gustavito. Hola, yo soy la novia de José. Vivo con él, vivimos juntos hace 2 meses. No sé qué hay entre ustedes. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. Me molesta y ojalá dejen de hablar. Preferiría que vos dejes de hablar con él. ¿Vos me amas, José? Sí. No, decí fuerte, en serio te estoy hablando. No, por favor. Gustavito es el único responsable. Volvió Shell, volver a caer la calidad de sus combustibles más avanzados. Shelby Power Nafta, Shelby Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell, por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de una heladera, una torre chopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compras en la web Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posición inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión tomando el 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel, la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser ya una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinaria. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Si esto va a estar en el pendrive de Gustavito, esto es otro. Sí, este está ahí, después tiene un inserto, ese del país Agustín. Del PEM. ¿Y cómo se llama el país? Padre Alcides. Ese también incluye el Padre Alcides.
No, pero ahí no manejamos porque ya no se entiende más que este programa. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellala, así como la avenida Mariscalve, también son territorios Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 está sobre el precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaprano, Paracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco, ahí se arregle. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. No hay gol de visitante, reiteramos, no hay gol de visitante. Para los próximos campeonatos de la Conmebol no hay gol de visitante. Llega el Black Friday de Electroban, descuentos del 30, 40 y hasta 50% de artículos seleccionados. Mañana acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Es decir, no desempata el gol de visitante, uno más. Hacer gol de visitante, hacer try no son prácticamente 6 como antes, 6 minutos. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, pequeña por cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. El defensor del Chaco juega River su partido. Finalmente fue un error mío creer que pudo haberse habilitado. No. Defensor. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado, estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 1.300 millones en premios, un departamento amolado más un auto sobre el kilómetro, 600 millones en el poderoso y salen sí o sí. 10 motos y un Citroën C4 Cactus pedí CNT Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flex Bucado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que más adecuada a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Asodi Fútbol Álamos, Superques Vinos Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Ya Gustavito, tomemos en serio, sí. Va a llover torrencialmente. No, ahí nomás dije yo. No vaya a mirar lo que vos no ves. Para meteorología. Para meteorología, ¿a qué horario? Sí, ¿a qué hora llueve? Sí, Luis. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos, o puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate de más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked Motor Touring Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Maca, conocelas en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machain. Forever Ducati. Mira cómo está la tiempo acá. Parece que me va a caer todo el tiempo. Hace rato yo estaba viendo y escuché el empángalo y ¡pum! Así tiene su nube acá en el tiempo. De mañana demasiado tiempo están las veo ahora. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Giyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un cambio sin prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante. Hasta el 1 de diciembre, por cada compra, preservativos Control. Ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias desde la labor de la Fundación. Transmitió un cambio sin prejuicios. Control. Estamos con Ricardo Pereira de Meteorología. Ricardo, buenas tardes. ¿A qué hora la lluvia acá esta tarde, Ricardo, en Capital? Buenas tardes, don Arturo. Sí, de hecho que ya estamos teniendo células de tormentas muy cerca de Asunción y área metropolitana, ¿verdad? Se están creando células de tormentas que estarían ingresando al centro, ¿verdad? De Asunción y dentro del departamento central aproximadamente entre las 3 y 4 de la tarde. 3 y 4, sí, Gustavito, nuestro compañero, nos dijo 3, 15 más o menos. Por esa hora sería, ¿no? Así mismo, señor. Bueno, gracias, Ricardo, muy amable, gracias. Entre las 3 a las órdenes. Ricardo Pereira. Está bien. Gustavito, pará. Sí, yo sé que vos leíste el informe. Gustavito, sí, boludo. Él cree que yo me nací ayer.
3 extranjeros están en la lista de Resistencia. 3. Uno de ellos campeón del fútbol paraguayo. ¿Quién es? Como dice Pancho, Roberto Torres, sí. Está. Figura un técnico paraguayo campeón y es Roberto Torres, ¿verdad? Sí. No me da el nombre. Sí. Hay 4 candidatos. 3 son extranjeros, los 3 dirigieron acá y uno fue campeón del fútbol paraguayo. Sasú. No se la pasarela otra vez. No. Salió campeón. No, ya dirigió acá. Los 3 dijeron acá. Okay. Sasú, siempre tiran nombres así de extranjeros. ¿Cómo si le pidió $150,000? Por eso te digo, o sea. Sasú campeón acá. Son 3 extranjeros. Aunque en realidad es ganador porque no fue campeón esa vez. Sí. Sí. Puede ser el propio Costas, pero yo no sé si es que Resistencia no creo. Va a poder contratar a Son Costas. 3 técnicos extranjeros. Son 4 los candidatos. Uno es paraguayo, que es verdad. Al decirme campeón es Roberto Torres, como dice Pancho. Y los 3 extranjeros ya dirigieron acá. Y uno de ellos fue campeón del fútbol paraguayo. Campeón, digo. Sí. Aquella vez no había campeón absoluto, porque campeón absoluto, esa vez hubo campeón absoluto, porque fue en el 2007 Luqueño. En el 2008 ya hubo 2 campeones anuales. Aquella vez había uno solo. Pero son 3 extranjeros y un paraguayo en la lista de Resistencia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, normas corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Llega el Black Week a IO desde hoy hasta el 30 de noviembre. Vas a encontrar descuento hasta el 40% en tus productos preferidos. Tablet Samsung A7 Lite, antes 2.104.330 guaraníes, ahora 1.257.380 guaraníes o 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Visita cualquiera de nuestras sucursales, en nuestras tiendas en IO, ingresa a io.com.py. A las 13:52 la entrevista con Cristian Domínguez. Llámale a Roberto Garcete, a ver si estoy bien informado. Para mí, 3 extranjeros, un paraguayo. Y no se resolvió todavía. De los cuales los extranjeros, uno fue campeón y el paraguayo sí. Ahora, estos extranjeros, ¿ustedes qué dicen? ¿Sasú dicen? Y Sasú. Son 3 extranjeros que ya dirigieron en primera Sasú, división. uno de ellos. Contigo, Luis. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Linares abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Burgullá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burgullá. Ahora en San Isidro puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Sevilla, esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanizar. Pregunta bien precisa, para que vean que estoy bien informado. Roberto Garcete, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Arturo? Muy buenas tardes. Un gusto hablar contigo. 3 extranjeros, un paraguayo. ¿Cuánto deciden técnico de Resistencia? Decidimos entre esta noche y mañana a la mañana, Arturo. Uno de los técnicos extranjeros campeón. Ya no hay tiempo que perder. Sí, uno de los técnicos extranjeros campeón del fútbol paraguayo. Uno de los técnicos extranjeros campeón. Sí, señor. ¿Campeón o ganador de un torneo? Y sería ganado un torneo. Resulta ser que nosotros los del viejazo sabíamos que era solamente un campeonato antes y era campeón absoluto uno, pero ahora hay 2 campeonatos y era ganador de un campeonato. Entonces ya está, ya tenemos la idea. Miguel Sasú figura en la lista. Yo no quiero barajar nombre todavía, Arturo, por el respeto que le tengo a los profesionales, el respeto que le tengo al presidente, a tu hijo, está que bien. él está hablando con todo. Está y bien. El otro técnico, vamos a decidir por uno. El otro técnico es técnico paraguayo campeón, puede ser Roberto Torres. Puede ser, Arturo. Puede ser, Arturo. Está bien, Puede pero ser, son Arturo. 3 extranjeros y un paraguayo. Ahí deciden, de esto sale uno. Así mismo, Arturo, y va a salir este fin de semana. Gracias, Roberto, muy amable por tu tiempo, gracias. Muchas gracias, Arturo. Hasta Adiós, siempre. gracias. Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia.
Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate al resto de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Capití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a renta, porque una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544-rentamac.com.py. UPISA ganó la certificación de marca País por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte y es Shorty Beef. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Ahora con Bancop puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Felicidades, Padre Alcides, en este grato día del párroco. Pam, 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 paz, 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 paz. La señora me atora y él hace un simulacro de bomba, de juego artificial. ¿Le entendés, Víctor? Ahora sí. Tengo que transmitir. Esta es una locura de Gustavito. Él pues ya no está viendo. Entonces. Pam, 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 paz, 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 Ella paz. dice felicidades, por Dios, respeto y mi cariño, ñatora. Canta muy bien. El que le agrega los fuegos artificiales es su acompañante. Pam, 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 paz, 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 paz. Yo le quiero decir que para que nos comprendan más nomás. Este programa ya no es fácil. Ya no es solamente noticia deportiva. Escuchen el simulacro del plu 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 plu. Pam, 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 paz, 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 paz. Ella le dice felicidades, padre. Felicidades, Padre Alcides. Y él hace el bombardeo. Pam, 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 paz, 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 paz. Y me dice mi señora Rubín, ¿qué te pasa? ¿Y cómo yo le voy a explicar a mí? Me dice, Rubín, ¿qué te pasa? Ya me trata de apellido cuando me va a entrar. Cristian Domínguez se lo ven a caballo. Sí, realmente muy emotivo. Arturo es seguramente uno de los honores más grandes que recibió Osvaldo Domínguez Dip. Así que, así como dijo él en su palabra, Arturo, nada más que agradecer a la Cámara de Senadores, porque vos sabés, Arturo, que en esta vida lo mejor es la distinción en vida, como se dice. Así que muy contentos, la familia muy orgulloso de papá y de que la gente le reconozca, Arturo, porque al final de la jornada eso es lo más importante, ¿verdad? Y con el dedo 3 así, 1, 2, 3 de 3 copas, mostrando. Sí, realmente lo que consiguió él y su equipo y qué decir los jugadores en todo este tiempo es algo que, ya soñamos todos los paraguayos con que alguien pueda volver a alcanzar. Ojalá sea así, ojalá que tengamos siempre esa fortaleza y que esté siempre presente en nuestro deporte. ¿Qué te dijo en la intimidad de la familia, Osvaldo? ¿Habla poco, habla mucho? ¿Qué te dijo? ¿Qué comentó? Estaba contento, le vi contento. No habla mucho, Arturo, solamente dice las palabras justas, las necesarias, generalmente muy sabias, ¿verdad? Todas las palabras que te manifiesta, pero más allá de eso lo vi satisfecho, contento, es importante.
qué amor tenía con lo que hacía futbolísticamente, me consta. 26 horas al día, Arturo, y vos sabés, y bueno, y como familia te puedo decir también yo, ¿verdad? Yo había por tiempo de día y hacía meses que yo no le veía a papá cuando era chico, y bueno, él era así en todo y también fue en el Olimpia, y creo que en eso también recae mucho todo lo que consiguió él y el equipo, ¿verdad? Por sobre todo él en su liderazgo, ¿verdad? Realmente el equipo de dirigente del 79 y en esos tiempos que acordate que ganaron el campeonato también y después los del 90 y todos realmente siempre hablamos con Jean-Paul Jourdan, el hijo de Chipocle, te recordarás de Chipocle, siempre hacemos esos comentarios, ¿verdad? De que qué gran equipo de trabajo tenía Osvaldo y lógicamente esto es así, ¿verdad? Uno solo no puede conseguir nada, ¿verdad? Con relación al porqué, tu papá siempre buscaba el porqué de las cosas, Cristian, en fútbol. Sí, siempre trataba de profundizar y analizar todo hasta donde ya nadie llega, porque nació hasta donde normalmente el común dirigente no llega, ¿verdad? Bueno, él recorrió. Él entendió cómo se manejaba la Conmebol en su momento de la Confederación Sudamericana, entendió que había que ser partícipe de esa parte de la historia, si querías llegar a algo, bueno, fue jovencito como era presidente nuevo, tenía 38 años, imagínate, y bueno, entendió esas cosas como decía Arturo, que no todos entendieron, ¿verdad? Y fue ya con mucha viveza y astucia, fue parte de ese grupo de dirigentes, donde estaban Grondona y bueno, otros que vos sabrás. Le abrieron la puerta con astucia, con capacidad, les cayó bien y bueno, ahí pasó Olimpia a ser ya parte de lo que es el establishment, Arturo, ¿verdad? Y bueno, esas cosas esa visión tuvo ya en los 70. Imagínate. Y ahí además Olimpia empezó a marcar esta historia tan hermosa que tiene, ¿verdad? Que hace que sea uno de los equipos más importantes de Sudamérica, no lo decimos los fanáticos, dicen los números. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado con un estilo diferente de hacer AM. Con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 34 grados. Sobre la nueva tragedia, Fuerza Aérea investiga causas del accidente aéreo. El Centro de Prevención e Investigación de Accidentes Aeronáuticos del Comando de la Fuerza Aérea se encuentra en estos momentos en el predio de la base Ñuguazú, donde ocurrió la caída del helicóptero en el que murieron 3 personas y uno resultó gravemente herido durante un vuelo de entrenamiento. Según algunos expertos, el helicóptero pudo haberse precipitado a falta de combustible, como ya había ocurrido en otras ocasiones, ya que a diferencia de los aviones, los helicópteros que presentan estos problemas en el aire no tienen mucho para maniobrar y dependen exclusivamente de sus hélices para sostenerse en el aire. 2 personas fueron detenidas este jueves en Ciudad del Este por el robo de 6 vehículos en San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá. La Fiscalía sostiene que se trata de una estructura grande dedicada al robo de vehículos y posterior venta por partes. El fiscal José Núñez manifestó que las detenciones se realizaron tras el allanamiento de un taller de chapería y pintura ubicado en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este.
Varios supermercados del departamento central recibieron hoy la visita de los inspectores de Sedeco, quienes controlaron el acatamiento del abaratamiento de productos anunciados por la Cámara Paraguaya de Supermercados. El operativo se desarrolla como parte del Plan Año A, mediante el cual a partir de hoy jueves 25 de noviembre hasta el 31 de diciembre aplicarán descuentos de hasta el 30%